Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José Mari García y a mi lado, en sentido antihorario, tenemos a Joaquín González. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta. Sí, quinta temporada. Tenemos a David Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Bien o qué? Todo bien. Tiene miedo. Tiene miedo. Y el que ha hablado es Pablo Trinidad, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, estamos aquí, quinta temporada, efectivamente. ¿Quién lo diría? Estamos aquí de nuevo en los micrófonos, nos hacemos de rogar cada vez más con las temporadas, ¿eh? Cada vez empezamos más tarde. El año nos pasa por encima. Sí, no, lo que pasa es como nada más que tenemos ganas de jugar 18XX, según algunos, ¿no? Que nos quieren y nos odian por igual. Y sí que sacamos muchos cambios de aguja, que casi que ya forman una temporada, ¿no? Sí, si lo juntamos todo. Si hemos sacado ¿Sí? 3, 4, ¿no? 4. O más, ¿no? 4 o 5, no sé. Son muchos para algunos. Más tenemos que grabar. Eso es, tendríamos que grabar más cambios de aguja y dejar este 3 al cubo abandonado, ¿no? No, hombre, tenemos que también un poco nos debemos a nuestros fanses. Sí, a tu mujer que protesta cada vez que hablamos de 18XX. Y hablando de los fanses, por cierto, el último episodio de la anterior temporada creó polémica, ¿eh? En el grupo de Telegram hubo allí unos... Sí, además hemos tenido alguna incorporación a la plataforma de damnificados, ¿no? Que es ese grupo de Telegram. Sí. Sí, sobre todo nuestro amigo Sergio del canal Con las Manos en la Mesa, ¿no? Uh-huh. Que bueno, a lo mejor lo pongo aquí en el comentario del último programa, ¿no? Venga, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Que empecéis un capítulo de civilizaciones, es que nos estáis metiendo otro 4X, pero con otro nombre diferente. O sea, por mucho que digáis, es otra vez el lobo con otra piel diferente. Es que... Bueno, Bien, ¿no? Quiero decir, no engañamos a nadie. Dijimos, vamos a acabar la temporada como la empezamos. Exacto. Cerramos el círculo. Exacto. Es un oyente que nos escucha muy bien, se ha dado cuenta. sí, es que además nos ha escuchado casi de corrido, se ha puesto al día, con lo cual eso nos congratula enormemente. Pero claro, es que se lo ha escuchado demasiado junto. Hay gente que dice, sí, como decíamos hace 3 meses, no, es nuevo, es novedad. No, pero el último episodio ha generado demasiado rencor. Sí. Yo no quería grabar este capítulo, yo quería quedarme en casa. Por eso hemos tardado en empezar esta temporada, ¿no? Porque no lo veíamos claro, ¿no? No lo veíamos claro en absoluto. Demasiado carga emocional esa palabra del civilización. Sí. Bueno, y además es que eso es que nos llueven los troles por todos lados, no puede ser. Sí. Y, ¿qué pasó con nuestro troll residente? Desapareció... Se lo comió el éter. Se ha ido a la farándula, se ha convertido ya en alguien importante en el mundo de la cultura. Se metió en el túnel del tren y no salió. ¿Por? ¿Pero qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho este hombre? Bueno, es verdad, aprovechamos que casi que nos sentimos también nosotros damnificados con todo su odio, ¿no? Exacerbado hacia los 18XX, los juegos de trenes. Y nos encontramos a principios de septiembre que ha publicado un libro. Guay. Ajá. ¿Cómo trolear? No. Y ¿For que dummies? se desarrolla en un tren. ¿Qué dice? No, y es que yo cuando me enseñó la portada del libro, además es importante decir que le han publicado un libro en una editorial seria. No ha sido él en Amazon subiendo sus textos. Correcto, no, como él dice, se lo ha publicado alguien, él no ha tenido la culpa. Y cuando veo la portada con unas maravillosas vías, unas intersecciones con su cambio de aguja, digo, no me lo puedo creer, Pedro. Vas a arder en el infierno tú y tus cosas. Junto con Asmodee, que eso ya hablaremos luego. También. Así que ha estado muy ocupado. Y nada, efectivamente ha escrito una novela, se la han publicado, se llama Cerca, y hombre, un poquito de publicidad le tendremos que hacer, ¿no? Aunque él no nos trata con demasiado cariño. Aunque nos haya abandonado, pero nada más que porque tiene un tren en la portada. Sí, por eso nos va a obligar a comprarlo. Y la segunda parte se llama Lejos y aparece Coco.
No, hombre, la portada la podemos poner sin duda alguna en, digamos, incluso de fondo de pantalla en cambio de aguja. Le va perfecto, vamos, no hay ningún tipo de problema. Vamos a hablar de, a ver si nos deja se la pirateamos. Yo creo que no hay que pedirle permiso. Igual que Asmodee con los nombres de cambio de agujas. Eso, Vaya bueno, tela, vaya tela. El libro se llama Cerca, él es Pedro Caldas y la editorial Ediciones en Huida. Yo no lo había oído nunca, pero bueno, son libros de trenes, no puedo ser malos. soy un hombre fácil. Bueno, es un libro serio. No, la verdad es que no cuadra con el estilo que ha mostrado en sus apariciones en el programa de radio. Pero bueno, los que tengáis curiosidad, trata temas de actualidad. Bien. Desde un punto de vista muy personal. Bueno, pues nada, hemos perdido un troll, pero hemos ganado muchos por el camino. Sí. En el último episodio. Sí, lo bueno de todo esto es que queda una vacante, ¿vale? Los trolls ni se crean ni se destruyen, ¿no? Sino que se transforman. Eso es. Y es más, es que parecía una premonición. Pero Sergio, que bueno, que le hemos recortado su mensaje, porque eso va a ser marca de la casa. Si nos mandáis un audio, lo vamos a recortar como nos dé la gana. Sí. Le vamos a poner, a quitar los noes y demás. No es cuestión de censura, es que simplemente no, es nos gusta lo que digo. Que no... Es tiempo. El tiempo en la radio es muy caro. Es que las fake news están a la orden del día, ¿no? Claro. Pero en este caso sí que reclamaba, pues evidentemente que necesitamos un troll residente, ¿no? Así que animamos Pues nada, a nuestros oyentes a podéis trolearnos. mandar vuestro currículum a 3alcubo@tecnologería.com. Y vuestros audios, si son breves, mejor. Sí, además es que hay una sección en la web, por si no lo sabíais, que nos podéis mandar un audio, ¿vale? Y En la web de la tecnología. de la tecnología. Abajo en la portada aparece la sección de cómo mandar un audio y también, bueno, en el grupo de Telegram nos lo podéis mandar en abierto o directamente a nosotros desde el propio grupo de Telegram nos escribís en privado y nos mandáis el audio que creáis conveniente, ¿no? Y nosotros pues haremos ya de productores ejecutivos y tal. Muy bien, pues nada, pues entonces yo creo que es hora de darle el pistoletazo de salida a la 5ª temporada y meternos ya en el tema. Pues vamos a meter una cuñita. Vámonos. Bueno, pues nada, desenvainamos los molóculos porque hoy vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? No quiero ni hablarlo. Yo no lo sé. ¿De civilizaciones? No, por favor. Juegos que tienen civilizaciones y 4X a la vez. Bueno, hay que decir que también, nos han venido muchas ideas también del grupo de oyentes de 3 al Cubo sobre ideas para sacar programas y demás. Entonces, bueno, hemos tomado buena nota y algunos de ellos seguramente en esta temporada salgan. Pero bueno, queríamos empezar la temporada de una manera un poco estándar, como solemos hacer, hablando de una mecánica concreta. Y en este caso, bueno, la mecánica o grupo de mecánicas, ¿no? Porque también podemos hablar que hay distintas variantes que se podrían meter en el mismo saco. Trata sobre la negociación en general o el intercambiar algo, hacer algún tipo de interacción entre jugadores que requiera pues algo más que simplemente coger un cubito y ya está. ¿Cambiar recursos entre jugadores? Cambiar recursos, efectivamente, con alguna contraprestación, pero siempre negociándolo, digamos, claro, hablándolo. Que puede ser una contraprestación ahora o en el futuro. O en el futuro. Ya de forma que pueda ser, digamos, con un compromiso o con posibilidad de traición. Efectivamente. Bueno, claro, es que la noción de negociación, un poco en el más amplio sentido, como mecánica de interactuar no simplemente por el conflicto, sino llegando a algún tipo de acuerdo que no tiene por qué ser solo intercambiando. No, bueno, sí. Que no tiene que ser solo intercambiando, ¿no? Sino que puede ser haciendo trato. Y por eso es lo que se habla un poco, que abre una familia de posibles mecánicas que intentan implementar esta idea de que los jugadores tengan que cooperar, o no, que tengan que negociar. Cooperación, ya hablaremos de esa palabra. Que hay veces que es una no mecánica, es decir, cuando das libertad para hacer casi cualquier cosa, no estás poniendo cercos al campo, ¿no? Más allá del ámbito sobre lo que se puede negociar, ¿no? Entonces, hay veces la que puede considerarse una no mecánica, ¿no?
No lo sé, a mí estáis hablando de todos los juegos publicados porque todos los juegos tienen su momento de negociación. negociar De a qué y de jugamos, entendernos. ¿no? ¿No? Es el metajuego. Sí, no sé, entonces yo todavía no tengo muy bien... Ahora cuando David nos haga la taxonomía, la clasificación, Sí, digo, hombre. vale, Hombre, juegos que se parecen al Through the Ace. Digo, evidentemente yo creo Mucho que rencor. la clave yo la pondría, vamos, no sé, ya digo, David tiene ahí su doodle ahí todo relleno que nos dirá, ¿no? Pero yo creo, por poner así un punto de inicio en la discusión, que yo creo que la clave es que la interacción, digamos, no está acotada a, pues eso, dentro de una mecánica concreta de yo te doy una cosa y tú me das la otra, sino que la interacción conlleva el que tengas que ponerte de acuerdo con el otro jugador. Con el riesgo de que no haya acuerdo. Con el riesgo de que no haya acuerdo y que pueda haber una variabilidad, por ejemplo, en esas cosas que intercambia dependiendo de lo que vaya a hacer. Y si no estamos hablando de intercambiar, pues sí de las acciones a lo mejor que va a hacer a futuro. Yo creo que es, por resumir, ¿no? Lo que pienso, esta mecánica de negociación implica una interacción personal del individuo entre ellos. Metafísica. Pareces Viviana ha ido hablando, bicho. No, pero Ministro de Igualdad ya. Pero como ha dicho Joaquín, un poco también por ligar, efectivamente, que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es lo de negociar, como dice en el más amplio sentido, esa idea de negociar. Pero como ha dicho Joaquín, el problema que hay con esta mecánica / no mecánica es que realmente puede darse en cualquier juego. Puede Sí. darse en cualquier juego. Sí, porque hombre. son los pactos entre jugadores que puedan llegar, por ejemplo... yo qué sé, es que decirme un juego cualquiera que se puede hacer un pacto No, para hacer cosas como el kingmaking o no, lo que tú cualquiera. quieras. exacto. yo tengo Pero eso colegas... está en contra del juego. Bueno, está en contra del grupo de Del juego de la espíritu. etiqueta. Por eso decía yo que es un poco metafísico esto. Claro, es que hay, Claro. hay llorones, por ejemplo, ¿no? Y se me vienen a la mente algunos colegas, ¿no? Que están toda la partida quejándose de lo mal que les va, ¿no? Nosotros mismos cuando jugamos a 18XX, que esto es David en la Alemania del fútbol, ¿no? Sí. ¿Vale? Que siempre gana, ¿no? Entonces nos tiramos todo el rato intentando montar algún tipo de complot individual o grupal contra David, ¿no? Entonces, bueno, ya eso es aceptable, por lo menos para nosotros, para David, ¿no? Es inaceptable, ¿no? Pero en general ese... es algo incluso Bueno. que sin estar dentro de las mecánicas que puede ser inherente a la forma de jugar, ¿no? Eso es no reglado. O sea, sí, hay negociación que no están en la regla, pero se pueden hacer. En el Risk que Sí. te voy a dejar canchasca y entonces voy a dejar un muñequito y tú te llevas canchasca y tú me abres la puerta y voy a entrar por Sudamérica. Y eso Sí, está no, y eso es- se puede hacer. El beat de líder, ¿no? Siempre muy típico. El RIS, por ejemplo, no tiene reglas de negociación, pero tiene eso. Yo te dejo canchasca, te lo llevas, pero yo me meto aquí y le quito... Tiene. Claro, pero eso lleva ya al metajuego, es lo que decía ahí A la antes, ¿no? etiqueta A la etiqueta y a la... y al grupo. Y que hay juegos, de hecho, que incluso explícitamente te lo ponen algunos en el manual, ¿no? De Sí, que- la clásica frase de se pueden hacer promesas a futuro, pero no son vinculantes, ¿no? Eso, Eso lo es. que te iba a decir, que te dejo canchasca y le pegamos luego los dos a él. Y luego te quitan canchasca, no le pegan al otro, te pegan a ti los dos. Y dices tú, Claro, y ese trato donde... Claro, es que en las reglas normalmente eso aparece en una esquinita y aparece debajo pone rincón de llorar, aquí, ¿vale? Es decir, Ahí, en este tema de pactos en juegos que se pueden cambiar, es que podemos estar jugando, ¿qué te digo yo? Al Age of Steam, ¿vale? Y entonces yo te quito este cubo y te dejo este otro y te voy a poner esta vía aquí y tú después me pasas y me subes a mí los puntos. Y se puede hacer. Y puede hacer. Lo que ocurre es que yo por lo menos he detectado que una cosa son los juegos más de conflictos, más de guerra, y en los juegos más euro. sí. Porque la etiqueta entiendo que etiqueta es que si tú estoy jugando y empezáis a cambiar los cubitos en el Age of Steam y mirándose encima mía, yo vuelvo a jugar con vosotros en mi vida. Claro. No, porque no me gusta. Así nos conocimos tú y yo. Nos conocimos con un Diplomacy, que es un juego que creo que vamos a hablar de él en este episodio. Claro, pero eso Porque Pero es- claro. hay un poco... Vamos metafísicamente, ya que nos hemos puesto aquí filosóficos del todo, las dos escuelas de juegos, los Ameritrastos y los Eurogames, se distinguen muchas veces en este concepto. En los juegos americanos hay mucha interacción, la interacción solía estar reglada, pero porque había muchos elementos que no se podían conseguir solo con tu estrategia o con tus habilidades. En cambio, los euros
han sido juegos, algunos llevados al extremo, al solitario multijugador, en el que tú tienes tu motor, tu mecánica, tu manera de llegar a conseguir los objetivos, los puntos de victoria, vamos, el objetivo de victoria del juego. Y ese intercambio, ese comercio o ese ponerse de acuerdo entre jugadores o no era necesario o estaba incluso mal visto, claro. Hasta que otros juegos llegaron a decir no, vamos a regular también aquí el intercambio de información, de recursos, de estrategias entre... Claro, y ahí yo creo que es donde das la clave, a regular. O sea, cuando ya estamos hablando que el propio juego te da un mecanismo concreto en el que tú puedes incluir esa negociación, entonces ya sí que estamos hablando de una mecánica que entra dentro del juego y no es una no mecánica, ¿no? Correcto, es un poquito la idea. Una cosa es la negociación reglada o no reglada. Eso, y creo que en los euros es mucho más importante que esté reglada que en los juegos, por no decir Ameritrash, que hay todavía quien lo ve como un poco despectivo, sino en los juegos de la era Avalon Hill, en los que había interacción y se contaba con que hubiera esa interacción, y muchas veces no te ponía ni reglas ni se regulaba. El Civilization tiene unas normas de comercio muy claras, pero muchas otras veces era no, tú ponte de acuerdo y luego si no se cumple ha sido cosa tuya, pero no te ponía unas puertas a un campo de interacción. Hombre, hay veces que se limita a los elementos del juego, que no se puede hacer promesas, y ahí es donde sale, que este es te uno presto de los mi coche si le... O el clásico de jugamos en pareja. Juego con mi mujer, con mi pareja, y entonces no le agredo porque si no me va a mirar mal. Bueno, eso entra todo dentro de la etiqueta de cosas que simplemente no es lo que queremos hablar. Pero eso no es la mecánica. Claro, por eso aquí vamos a decir tanto lo que sí como lo que no, ¿no? Para empezar, ese tipo de situaciones son no deseables, no las vamos a poner... Claro, pero tú has llevado el caso al extremo, que todos lo conocemos, y luego además es bien conocido que la novia del máster siempre se lleva más PX, eso es universal, pero luego hay veces que si no está bien definido, no está regulado, ocurre, pero puede molestarte más o menos. Yo recuerdo un caso cuando David y yo nos conocimos en esa famosa partida del Diplomacia, y había una época en la que jugábamos mucho en casa de un amigo al que saludamos de aquí, Pepe Glav. Tu sótano es maravilloso. Mítico. No, sí, estaba lleno de juegos. Hizo famoso el sótano antes de que lo hiciera el de 50 sombras de Grey. Te voy a enseñar con mi sótano. Y este hombre, pues por circunstancias de la vida, tenía a su sobrino en casa porque había venido a Alcalá a estudiar. Y entre un grupo de desconocidos y su tío, que le daba de comer y le daba abrigo, siempre que podía nos pegaba a nosotros. Lógico. Entonces, el chaval no lo hacía con mala intención, seguro, pero inevitablemente había un jugador que salía beneficiado de esa negociación, de esa inercia entre jugadores que va. Entonces, que os puedo pegar a dos, yo podía decirle a David, vamos a pegarle a Pedro que nos está reventando. Y ya estamos en esa negociación no reglada que comentáis, que puede ser más o menos etiqueta, pero cuando hay un elemento que sabes que estáis jugando uno y dos personas, muchos juegos se rompen ahí. Sí. Que tiene que haber un equilibrio al final en esa negociación. Bueno, esa es la etiqueta eso es lo de etiqueta de grupo de juego. El grupo de juego es lo que tú no puedes jugar y ya está. Porque no comparten tu espíritu, por lo que sea. Sea porque sea en pareja o sea porque hay gente que, yo qué sé, están jugando a aquel juego y lo negocian todo. Y empiezan... No, voy a abrir Liverpool. No, espérate, si abre en Stanford, yo te pongo tal vía. Y dices, ¿qué coño me estás contando en este juego? Yo no puedo jugar al brass negociando cada movimiento porque no vamos a acabar nunca. Pero hay grupos que mejor lo pueden hacer. Pues jugar al ajedrez y decirle antes al adversario, ¿qué apertura quieres? Venga, a ver. No, pero, o como dices, no negociando, pero anda, claro, sí, vas a abrir ahí para que gane él, porque mira que le viene y tal. Y bueno, pues abro en otro sitio. Y con algodonera en vez de con carta de ciudad, pues muy mal, porque entonces le está dejando a él qué tal. Y entonces, todo ese comer la oreja, hay juegos que lo aceptan mejor y juegos que lo aceptan mucho peor. Y si no te pones a jugar un cooperativo. En el fondo los cooperativos es todo negociación. Espera, ¿qué tiene aquí anotado David? Negociación, diplomacia y comercio, tal cual. Son cooperativos. Sí. Lo que pasa es que compartimos el mismo objetivo. Sí, lo que pasa es que, bueno, que el introducir reglas suele ayudar a que tenga una mayor jugabilidad y al final, en cierta forma, hasta penetración en el mercado, ¿no? Es decir, un juego que tiene negociación pero que tiene unas reglas
claras que impiden ese tipo de, para mí son anomalías, ¿no? Es Claro. decir, de que Bueno, es que la principal regla de la negociación de los Eurogames es que no puedes intercambiar recursos, no puedes intercambiar información, no puedes intercambiar este tipo de cosas para evitar que haya trapicheo. O sea, la primera regla que hay. En los Ya. Eurogames se intenta evitar que haya determinado Hasta que intercambio. llegó, y aquí es el momento en el que por fin, 3 temporadas después, llevo 13 temporadas esperando que caigáis en este momento y lo habéis sacado vosotros. Sí. ¿Nos ha engañado? Os he engañado. Los Eurogames normalmente no podías intercambiar Estaba mal objetos. visto. Estaba mal visto hasta que llegó el Catán. De hecho, sí. Y de hecho aquí voy a poder hablaros de por qué el Catán no es un juego de comercio, aunque sí debo de reconoceros, por mucho que me duela, que es la seña identitaria del juego. Porque lo hizo muy bien. Fue en una época en la que los juegos tipo euro, no se comerciaba, no se negociaba, no había ese intercambio, salvo que fuera un juego expresamente de comerciar, como podía ser el PIT, de intercambiarte cartas uno con otro. El Catán reguló ese comercio. Ajustó un mecanismo para reducir diferencias entre jugadores, que es el comercio, en verdad. El juego, para mí, es una colocación de trabajadores. Lo podemos discutir de más maneras. Tus ciudades son tus trabajadores y te van a estar dando puntos, te van a estar dando beneficios hasta el final de la partida. Pero el comercio te permite atacar al que va primero. Te permite que el jugador novato, que no tiene ni idea de qué va, esté más o menos metido en la partida. Y eso lo consiguió con unas reglas de comercio que, si bien los jugadores de la era Avalon Hill y demás juegos americanos sí conocían, en los euros no estábamos acostumbrados. Si yo he conseguido 7 piedras, como en el Stone Age, si yo consigo mis piedras son mis piedras, y si tú tienes tus oros son tus oros. Y nada de intercambiar y nada de usar tus herramientas. Entonces, lo que ha conseguido es eso, que la gente ahora recuerda el Catán por el te doy 2 ovejas por una madera. Hasta Big Bang hizo un chiste del quién me cambia, a quién le doy mi palo. mi oveja quiere un gran tronco, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Y todas sus vertientes, ¿no? Sí, le puso reglas muy sencillas, pero reglas, y lo que reglan es pues, que se puede intercambiar, cuándo se puede intercambiar, Exacto. ¿no? O sea, qué es lo que se puede intercambiar, Sí, y- cuándo se puede intercambiar. Y el peor trato, que es Exacto. el mínimo peor Y trato, incluso, ¿no? Incluso ponía un mínimo peor trato, incluso ponía una horquilla. Claro que es Sí. el 4-1 y luego tú puedes hacer acciones Y si tienes Para- un puerto 3-1, entonces... o 2-1 Sí, cuando de es un tipo. específico. Pero eso, ¿no? pero ya sabes que para no abusar, para limitar ese comercio y evitar el 2 contra 1, en el sentido de 2 personas que juegan, nos da igual quién de los dos gane, pero los dos vamos a intercambiarnos siempre, pues no podías llegar y darle 9 cartas al otro. El peor trato es 4, porque 4 cambias con la banca. Claro. Entonces, Por eso ahí no tiene... Pero bueno, no- era un comercio bastante libre. sí. Dentro de lo que cabe. Pues, o sea, que la horquilla era No, 4 hombre, iguales. El clásico es, ¿le vas a dar esa madera que necesita para construir esa vía que además te la va a poner delante, que te va a joder a ti? Sí, pero es que me va a dar una cabra. No hay cabras en el juego, ¿sabes? Pero... Te ha metido la cabra. Es decir, Sí. que si había una regulación, da márgenes de libertad, que al final eso le gusta mucho a la gente, sobre todo a los menos jugones, tal vez, ¿no? Que es ese juego emergente, pero sí que te lo limita. Y además que también te empuja a seguir determinadas estrategias para poder jugar en solitario. Es decir, te buscas el cambio del 3-1, del 2-1, porque además has elegido determinadas zonas que son intensivas en algunos recursos, ¿no? Porque ya según el mapa, no con el mapa básico, Sí. está muy equilibrado, pero hay mapas que tú dices, joder, que aquí va a haber madera cascoporro, y entonces tú dices, pero no tengo piedra. Oye, pues tú sabes que si te buscas el sitio del cambio de 2-1, pues vas a petarlo, vas a reventarlo y no tienes que hablar con el vecino que además te va a joder, y seguramente con esa estrategia además ganes. Hay lo curioso del Catán es que yo creo que lo peor del juego es que tú realmente es divertido y puedes jugarlo sin tener que comerciar en ningún momento del juego. sí, de Eso. hecho, yo lo iba a mencionar también. Había en los primeros años del iPhone, no el 3G que llegó a España, sino cuando era el original, que tenías que traerte de Estados Unidos y además tenías que rutearlo cada vez que querías. Cada vez que había una actualización lo tenías que rutear para quitarle la restricción de AT&T. Salió una tienda paralela. Entonces había pues el mismo ruso que te desbloqueaba el teléfono, tenía un montón de aplicaciones que podías hacer. Y había un juego, el Colonist, era un rip-off del Catán exagerado. Pero
para ahorrar en la IA, quitaron la sección de comercio del todo. Entonces, Funcionaba igual. tú movías, los ladrones eran soldados, tú ibas moviendo el ladrón para ir quitándole tropa a ellos, no comerciabas, tienes tus bancos, y era la agresividad de, bueno, cada ciudad un pueblo te generaba un romano, un trabajador, y una ciudad te generaba 2. Y tú elegías de dónde ibas cobrando. Ese era el único juego en verdad. Y funcionaba muy bien. Funcionaba mejor que el Catán que vende ahora. No sé si es Cosmos o de quién depende Catán, Que tendrás que estar GmbH. esperando, tal, además. que es peor, y ya te digo, simplemente quitando el comercio, porque el comercio es seña identitaria, pero no es el juego. Y yo me voy aquí a decir que porque realmente el Catán no tiene comercio, pero no es de comercio. Y ya empezamos, lo siento, en la temporada, tengo que decirlo. No, yo es que todavía no sé si vamos a hablar de juegos con, juegos en los Es que A destaca. mí me gusta de. No, a ver, ya llegamos a un punto en el que después de haber cogido las mecánicas principales, los juegos principales, el juego D va a ser complicado. Bueno, pero los hay. A lo mejor encontramos uno, ¿vale? Evidentemente aquí hay juegos, sobre todo si nos vamos al mundo de los fillers. Bueno, vamos a Sí, empezar en el juego de... Hemos ido a la BGG simplemente y cogí la mecánica de trading, comercio, que obviamente no es negociación, es más específica. Aquí hay que decir que mezclan un poco churras con merinas, porque en cuanto hay un mercado ya hay trading, es decir, que no lo separan de esta idea de trading entre jugadores, sino que por decirte algo, pues el Pandemic, que bueno... Sí, Sí. Tiene trading porque cambian cartas los de cooperativo, sí, es ¿no? como decir Mansiones de la Locura, cuando dos muñecos están en la misma casilla pueden intercambiar equipos. Sí. Ahí está. Joder, tío, eso Pues no es lo meten trading. Sí. Sí, y bueno. vienen algunos y llama la atención. Yo, el Twilight Imperium 4. Twilight Imperium, no sé si tiene una fase a lo mejor de comercio en 3 jugadores, Yo que eso no pudiera juego. tenerlo. Puede ser es suficientemente viejuno para que te diga lo de no, cambia lo que tú quieras. Sí. Vosotros sabéis lo que hacéis con vuestro juego, que es el espíritu de la Ameritrash. Es decir, tú sabrás, de lo queréis romper, lo rompéis. La Antiquity, pero Sí. después pues ya hay aparecido algunos que yo creo que sí son D, aunque ya hemos hablado uno de ellos, el Pit, Sí. Claro, el, sí. el- Ese sí que es puro, porque Claro, no tiene... Único. esa es una exageración. pero, Además, ese es en tiempo real. Creo que no hemos hablado del PIT todavía, ¿no? yo Sí, no- lo hemos mencionado en alguna Sí, vez. sí, hablando sí. de- Con los fillers. Sí, yo lo he mencionado hablando de que hay varias versiones, uno que tenía solo Vale. trigo o vacas tal, otro que tenía vacas pero de diferentes colores. Sí, el todo. que hay ahora es de vacas y Eso lo que es. tienes que hacer es 7 cartas del mismo tipo y todo el mundo cambia y la única restricción es el número de cartas que puedes cambiar, 1, 2, 3 Eso o es. 4. Y ya luego se podía hacer más o menos el cabra. En vez de 1, 2, 3, 4, pues dice mu. Vale, ya está. ¿No? Y haces el monger. Y era mentira todo, no puedes mentir. De hecho, se llegaba Sí. al límite que no tenías que decir lo que cambiabas. Te doy 3 cartas por 3 cartas, no tienes Sí, ni que sí. mentir. Ya se supone que Eso. vas a mentir, vas mentido de casa. Y además que... Claro. Sí, que está la El tío estrategia de del, casa. del típico que se queda con una suelta porque quiere dar por saco, ¿no? Y dice, Y está todo el rato cambiando una. Bueno, ese es un experimento al extremo, ¿no? Pero hay un juego que hemos hablado de él también, que es puro de comercio, que es el Bonanza, ¿no? Que también aparece Hombre, en la lista, sí, es muy alto sí. de los del rango muy altos, ¿no? Que además ese tenía un factor que es que solo que digamos que tienes que cambiar obligatoriamente o te la comes. Sí. Claro, pues Es decir es que es la mecánica principal y es Claro. de negociar. No puedes ganar sin negociar, no es divertido si no negociar. El Catán es divertido sin negociar. Claro, Sí. es decir, ahí no existe la posibilidad de no negociar porque el Al juego es final, un coñazo. Tienes que Para todos. conseguir cambiar algo, claro. Pero Y si no te lo quiere dar y le tienes que dar a fuerza otra judía más, pues se la vas a tener que dar porque si no, te la vas a comer tú. Sí, no la puedes plantar, no tienes tal, y estás chupando. Y además que siempre hay alguien que te lo puede aceptar gratis, ¿no? Que esa también bueno, que es, mira, es que aquí Buenísimo. tengo el campo. Sí, bueno, sí. Venga, y a me la veces que quedo yo, dices, ¿no? Me da igual, me la quedo yo, me jodo, pero a ti no te lo doy, ¿sabes? Y sí que tiene ese mecanismo de autorregulación, ¿no? Aquí apareció otro que también hemos hablado, que para mí es un poco culo codo, ¿eh? Que es el Wealth of Nations. No sé si vosotros pensáis que es de comercio o no. Es que ahí entra en el trading indirecto. Bueno, Porque, pero claro, tienes libertad también. claro, tú tienes la posibilidad de negociar, pero ahí el beneficio es más difuso y muchas veces lo que te dice es, mira, la negociación es libre y muchas veces agiliza la partida. Es más, en World of Nations había 5 mercados y tú podías vender o comprar el mercado y tienes un precio de compra, de venta y un precio medio. Ese precio medio es el que te fija es una ayuda para decirte, si os vais a poner de acuerdo, paga esto, ¿sabes? Y lo que tienes son mecanismos para que no pierdas el tiempo
con subastas que es que no conducen a nada, porque el juego no va de eso. Va de intentar crear un monopolio. Pero culo codo. Entonces, de lo que estamos hablando de juegos de comercio, los juegos que comercian a través de esa regulación hasta que llega a un mercado, ¿entrarían aquí o no? Yo es que depende, esto lo estuvimos discutiendo. A ver, si estamos hablando que es un mercado regulado, en el que efectivamente el precio fluctúa dependiendo de lo que vendas, de lo que compres, tú no tienes por qué quedar con tu amigo en cuánto vas a comprar, cuánto vas a vender. Va a ser cuestión de esa mecánica interna del mercado, que yo creo que es diferente a un intercambio en el que directamente va entre jugadores y puedes decidir contraprestaciones distintas dependiendo del juego o de lo que decíamos del Bonanza, ¿no? Bueno, en el año 2010 se pusieron de moda los juegos estos en los que había un mercado y lo típico, yo pongo mis 2 pollos en el mercado, entonces como hay mucho pollo, el precio baja y ahora Yoki me compra el pollo. ¿Esto es comercio o no es comercio? Sí. Eso es mercado regulado. Yo creo que eso no es intercambio. Trading no es. Sí. Ese, ¿cómo se llamaba el de los escoceses, estos que vendían whisky? El Glenmore. El Glenmore, que de ese hablé además en su momento, ¿no? Sí, y además el con esa Brass, sin ir más lejos, tiene ese estructura mercado, clásica de mercado de pones un cubo y lo vendes por 2 y ahora como hay más en el mercado ya es más barato, ¿no? Y era lineal, es una pollinga, pero que funciona correctamente, ¿no? Y al final, pero que tú negocias con el indirectamente, es decir, yo lo vendo aquí, tú lo necesitas, vas y lo compras y lo pagas al precio que viene ahí. No hay negociación. Entonces el Wealth Porque of los precios son Nations que fijos. aparece ahí, Es que el problema del Wealth of Nations es la hojarasca que metes. El juego no va de eso. Y la gente no quiere estar negociando. Y muchas veces tú dices, vende al mercado y ya vas tú y lo compras. ¿Qué no? Entonces, Y es un mecanismo igual que las compras se hacían de una en una. Hay una regla, no es que incluso creo que llegaron a incorporarlo en la última versión de la regla. Y dice, vende y compra de 3 en 3. Porque la variación del precio es tan de coña con ese mercado regulado que mira, para lo que hay, vende de 3 en 3 y así acabamos antes. ¿Vale? Entonces, ese va un poco en esa línea. Dice, tú tienes, pues mira, llega al acuerdo, cámbialo ya, que son 8 cubos, te los quitas de en medio y pasamos a la siguiente ronda lo antes posible. Entonces, son mecanismos para agilizar y es casi un house rule, ¿no? Cuando tú dices, no, es que el juego no está en esto. Y ya yo creo que aquí viene también el tema de la formación de precios, que hablamos en su momento cuando el tema de las subastas, que lo complicado de los juegos de subastas es saber cuánto vale cada cosa. Y hablábamos, creo que, del Príncipe de Florencia, que yo recuerdo una primera partida que decía, ¿los bufones para qué? Y tú empezaste a llevarte los bufones a tarifa plana, ¿no? A lo más barato. Y cuando tú llegas ahí al final dices, joder, es que le he dado la partida, ¿sabes? Y entonces ahí también está el que los mercados te ayudan a saber los precios relativos de las cosas. Claro. Entonces yo creo que queda fuera de esta... Fuera. Y después ya una conversación que me llamó la atención y se me había olvidado completamente porque puede ser pero no tiene nada que ver. Que utiliza es el juego que no es de comerciar, como es el Incómodos Invitados. Bueno, es que comercias con información. Watergate. Claro, pero entonces No, pero ¿tú qué crees? ¿Juego de comercio o no? Yo eso sí. ¿O deducción? ¿Por qué? Porque no, o sea, evidentemente estás comerciando pistas que te van a ayudar a deducir, vale. Pero en la fase en la que intercambias pistas entre jugadores, es que además tú pones una oferta. ¿Puedes recordar un poco cómo era? Sí, el juego básicamente tú tienes unas cartas y tú haces una pregunta al resto de jugadores sobre 2 temas, ¿no? Entonces el resto de jugadores te pueden ofrecer, pueden o no, y ahí es donde entra yo creo que la clave de que esto es un juego de negociación e intercambio en el que tú puedes ofrecer información sobre lo que me han preguntado y indicar un valor que tiene eso. ¿Vale? El valor sí es fijo, el valor no puedes variarlo, pero puedes decidir cuánta información ofrecer o quedártela toda y no decir absolutamente nada. Claro. Y el otro jugador entonces decide si te paga, digamos, esos puntos de información, entre comillas, que es lo que cuesta, o incluso te puede pagar más, porque le interesa de verdad coger. O porque no tiene enteros. Es decir, claro, porque no tiene enteros, cartas. porque también depende, pues a lo mejor te ponen una carta, 3, dice, ostras, en una carta 3 es mucha información, y otro te da una carta, 1, pues evidentemente... No, o 3 cartas, 1. ¿Qué hago? ¿A quién le intercambio? Claro, Entonces, pero ahí tiene un sistema de regulación que es que si no fluye la especia, no vas a ningún lado. Es decir, es un juego de deducción y para un juego de deducción tú necesitas información para ir tachando, ¿no? Entonces, al final está, si no cambio,
tanto como el que pregunta y tiene que que intenta dar las porquerías que tiene en la mano. Claro. ¿Vale? Y luego el resto dice, ¿por qué ofreces? Dice, para que fluya, para tener más información. Yo le estoy dando a él, pero también recibo nueva información. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego tiene otra mecánica que es que hay información que está fuera, que todavía no ha entrado en juego, que tiene en cierta forma también que entrar dentro del circuito y tienes que encontrar ese equilibrio porque cuando llevas un rato, todo el mundo manda la misma porquería N veces. Y entonces dices, esto ya lo he visto. Esto ya lo he visto, ¿no? Entonces necesitas abrir las ventanas, ¿no? Y porque aquello huele a cerrado. Así que sí que tiene ese mecanismo de autorregulación, ¿no? De si no te mueves, estás muerto. Claro, o sea, te obliga a intercambiar cosas. Claro. Pero, ¿podemos hablar de hoy o no? Yo diría que sí. Sí, para mí además es la mecánica, porque el otro es tachar, ¿sabes? La parte de deducción, ya bueno, creo que no tenemos episodio de deducción, ¿no? Todavía no lo hemos hecho. Pero ya hablaremos algún día, pero deducciones lo puede hacer una máquina. No es el Sherlock Holmes, detective asesor, que es, venga, se me ha ocurrido que... No. Yo sí lo veo. Votos a favor. No sé, yo es que todavía sigo sin saber si hablamos de juego D o juego con... Para mí es juego, juego D. Para mí es con. No. Con. Para mí es con, no, claro, no es con. D. Hombre, claramente, es decir, los Pero juegos pueden con, seguro. Pero ya de hay veces que es algo que es una presión. Es un juego de negociación. Es que te parezca que es el elemento más importante del juego. Para mí es lo que realmente le da la gracia. El Bonanza o el Pit. Claro, ahí es que son juegos además, ya yo creo que a estas alturas hay juegos que nos han salido varias veces. El mismo Agrícola, yo que sé, que fue el primero del que hablamos, empiezas a ver por ahí que tiene otros elementos, ¿no? Y los juegos más simples son los que te van a dar esa pureza de centrarse únicamente en una mecánica, ¿no? O una mecánica con algo más. Y para mí este es el juego de negociación, ¿no? De negociar con información. Maybe. Y aquí dentro de la... ¿Me permitía? O... Sí. Sí. No, bueno, lo único que tenía este que programa. Ya luego los trolls autorregulan este programa. Negocia. Hemos hablado de cambios de recursos y hay más, yo creo que hay más otra forma que se ha mencionado previamente, que la original de los wargames, que es un poco el tema de negociar acciones. Claro. Negociar, yo te zurro a ti, tú me zurras a mí, o vamos a hacer algo en conjunto para conquistar Kanchasca. ¿Vale? Es decir, eso es diplomacia, no es negociación de recursos. Y hay juegos que tienen diplomacia arreglada. Uh-huh. Que no, o sea, que sí, que todos los juegos tienen diplomacia si tú quieres, pero que hay juegos que dicen, no, yo quiero que tenga un componente de democracia y lo meto en la regla, porque no hemos hablado que es como lo de la negociación. Una cosa que se pueda negociar y otra cosa que diga el autor. No, yo creo que este juego tenga un componente de negociación y estas son las reglas que yo escojo. Quiero que haya alianzas, que haya diplomacia, y las diplomacias se hacen con estas reglas. Pero ya no es, por afinar, no es tanto que negocias con las acciones, sino con la estrategia, que es un poco más a medio, largo plazo, bueno, ¿no? Porque también hay veces que se hacen esas promesas futuras, ¿no? Sí, pero se puede llegar incluso al más corto plazo, decir, claro, que al final por una acción, de yo me muevo para acá para que tú puedas moverte por el otro lado. Pero me refiero a estrategia porque tú lo que estás haciendo es cambiando tu selección de acción. Es decir, tú tienes al final las acciones que tienes disponibles en estos juegos están reguladas, no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero tú dices, prefiero hacer esto a esto otro, porque si hago esto, tú me prometes que la siguiente, pues no me vas a morir. Y al final estás cambiando, esto es teoría de juegos, ¿no? Tú haces no lo que quieres, sino lo que crees que debes hacer en función de lo que crees que los demás van a hacer. Vale, entonces tú lo que estás intentando es que el otro te diga su estrategia para tú definir la tuya. Claro, pero tú no... Y que te prometa que, con el riesgo que eso supone. Ahí está, pero yo creo que precisamente a lo mejor la clave, o lo que estos juegos a lo mejor intentan también, es que no tengas que mostrar realmente tu estrategia, sino negocias a corto plazo y tu estrategia la tienes tú guardada. Claro. Ahora, si tú deduces la estrategia mía según mis negociaciones, ya es otra cosa. Claro, lo que pasa es que tú ahí empiezas a decir, ¿para qué quiere Kanchasca? Pues evidentemente no. Claro, pero no se lo va a decir. Hombre, no, yo voy un poco más al tema de que está metido en la regla la mecánica de negociar. ¿Vale? Por ejemplo, hay juegos en los que tú no puedes intercambiar recursos si no te has convertido en un aliado. Lo que pasa es que nos metemos mucho en el wargame, porque es donde en los juegos de guerra multijugador aparece la diplomacia y aparece también en las mecánicas. Sí. ¿No? Por ejemplo, por deciros uno que muy famoso es el Here Stand.
En el Here están la diplomacia, que es una parte vital, no es una diplomacia salvaje. Me refiero a salvaje no regulado, en plan, no, vosotros regularos, vosotros solo hacéis lo que queréis. No, hay unas normas de diplomacia en las que te puede hacer no solo la estrategia, sino puedes convertirte en aliado de otro jugador y eso cambia la mecánica, cambia las reglas, puedes hacer Incluso cosas. contra tu voluntad. Incluso contra tu voluntad, que hay cosas muy detalladas, que hablaremos ahora un poco de eso, pero que lo que prefiero ver la idea de la diplomacia, pero claro, diplomacia tiene en todos los juegos, ¿vale? Yo qué sé, diplomacia tiene todo el juego. Pero ¿qué diplomacia, qué juegos tiene diplomacia en las mecánicas? Mecánicas de diplomacia. Sí, que te digan lo que puedes o no puedes hacer, que al final, hombre, te simplifica ese... Sí, por ejemplo, en el Eclipse es muy básico. Simplemente intercambiáis un embajador y los dos tenéis un cubito más. Pero no te pueden atacar. Eso es, Y no tiene te puede el sistema Claro, de castigos. es pequeño. Eso, Dices eso. tú, no es muy grande, pero hay algo. Eso, ahí va desde lo más sencillo, como en el Eclipse, a la del Hiraisten, que va eso más Te conviertes en elaborada. aliado. Puedes usar sus tropas. Puedes pasar por su zona, puedes utilizar sus barcos, puedes cambiar recursos Claro, en forma ya de carta. No se pinchan, lo que dice de pasar libremente. En el Paso Eclipse libre, no se no se pinchan penean. Se pinean. las naves. Claro, Claro, el que ahí te concepto de cambian las aliado. reglas y además tiene un sistema de castigo por Claro. incumplimiento del compromiso. Eso. Cosa que es poco habitual, además. Sí. Digamos que ahora mismo no me viene un contraejemplo, ¿no? Sí, hombre, En el Bueno, sí, Eclipse, pero- en el Eclipse pierdes tu cubito del Sí, sí, no, embajador. claro, claro. Y ya está. elegir estar lo te cuesta dinero, No, pagas con y carta, a eso no es. ser Y que eres sea el traidor. Inglaterra. Claro, y eres el traidor. Es verdad. En el Eclipse Y eres el traidor y pierdes 2 puntos. Sí. Cierto. Pero si luego aparece otro traidor, Te quita la carta de traidor. entonces, claro, ahí hay un metajuego. juego, el juego. Sí, sí. Sí, la verdad que oye, que incluso empuja ese tipo de mecánicas, cuando está tan simplificado, te empuja a negociar en juegos en los que a lo mejor no negociarías de forma natural. No, claro. ¿Sabes? Porque aquí esto te lo puedes tomar como, no, esto es una carrera por darnos tollas y yo me protejo, intento hacerme mi túnel para que nadie entre en mis galaxias y nos vemos en el centro ver la torta final, ¿no? Sí, Y aquí abre mucho esa... Y en el ese abanico. Hiraisten las alianzas, si no, serían las de las naciones periféricas. Las menores. Francia, eran Inglaterra, no no. jugadores, ¿no? Eran... No, y quiero decir, si estamos jugando, creo que era hasta 7 eran jugadores impares. Si las naciones centrales, Inglaterra, Francia, quizá Alemania, tenían, vamos, los Habsburgo, tenían más potencia, entonces ellos no tienen aliciente para negociar, pero las pequeñas, que pueden ser barridas por las mayores, sí tienen ese aliciente para ir juntas. Entonces, que te encuentres con... Si no tienes ese empuje o ese mecanismo forzado de alianzas, las alianzas que se van a formar libremente van a ser siempre las mismas, las naciones periféricas que de por sí solas no tienen fuerza para aguantar el envite de una grande. Bueno, yo es que no he culo. jugado al GIS, al Girestan, Bueno, pero, por ahí, pero algún y juego creo que sí he nunca jugado. jugaré porque yo creo que está ya un poco de esos que han envejecido, vamos, No. que son juegos lifestyle, ¿no? Que necesitas además una inversión de gente, es asimétrico, tiene cada una se lleva Pero una no es forma. tan largo, ¿no? Mira, hablando así de juegos también con mucha... Pero del Hiraisten Naval estaba hablando el Estroid. Sí, Hiraisten. Sí, sí. Sí. El Hiraisten... Es demasiado largo. Sí, solo se aliarían el francés con el papado para aguantar cosas y el turco con el protestante solo por el hecho de cargarse Al español. al español. Sí, Y ya está, pero no habría... ahí sácame el ejemplo de Straggler of the Empire. Claro, que me ese culo, apetece. culo codo iba a decir que hay cosas que ya empiezan a ser muy de... Porque ahí tienen muchas mecánicas, juego mucho, pero que intentan de alguna manera meter en la noción de negociación. Pasa que los Guardians acaba siempre, para mí, el concepto de alianza, pero el Struggle of Empire ¿tiene negociación? ¿O mucha o poca? Hombre, a ver, para quien no sepa de qué va el Straggler of the Empires, la mecánica... Yo te digo lo que recuerdo de esa partida que jugué, que a mí me encantó. Son 7 naciones en Europa dándose tollas, pero antes de darse tollas se tienen que formar 2 frentes, ¿no? Dos alianzas. Dos alianzas. Hay dos alianzas 4 contra en 3. cada guerra. El juego tiene 3 guerras. En cada guerra después hay un montón de rondas que se van haciendo acciones, pero al inicio de cada guerra pues se forman las alianzas que van a durar ese tercio de la partida. Y se forman en este caso por subasta. Es decir, la gente va a subastar qué naciones van a ir en cada una de esas alianzas. De hecho, Joking de alguna manera te van a poder incluso obligar a estar en una alianza y te cambian mecánicamente, porque básicamente
pues los aliados pues pueden cambiar recursos, pueden ayudarse en la campaña, pero no pueden pegarse en las campañas. No puedes atacar a tu aliado en toda la guerra. Le puedes soltar piratas, que no soy yo, son los piratas. Pero no puedes ir con tus tercios y reventarles la cabeza en la capital. Que a mí me resulta súper divertido y muy original, ¿no? Porque estás pagando por no pegarte con alguien, ¿no? Así es. Que le pegue otro. Sí, además tiene esa sensación, porque se va poquito a poco, ¿no? Formando los equipos, ¿no? Como los equipos de fútbol, ¿no? Cuando reparte y dice, no, a mí, y tú eres el último y dices, sí, tú de portero, ¿no? Y sí. no amenazas a nadie, así que eres el último. Pero además peor, porque este encaja mejor con lo que yo decía antes de el mecanismo forzado de alianzas para que no se formen siempre las mismas. Peor porque cuando tú dices, vale, yo soy el español, yo pongo aquí, yo propongo que el francés vaya conmigo y pago 35 para que el francés vaya conmigo. Ahora no es solo que el francés quiera ir contigo, ¿no? Que igual paga el francés 36 para no ir contigo, sino que los demás dicen, ostras, es que como dejemos que estos dos vayan juntos, nos revientan. Y entonces llega otro y paga, o el francés paga 36 para que no vayas, pero llega el inglés y dice, sí, vosotros dos vais juntos y te lo comes. Y entonces te fuerza a una diplomacia luego posterior que hace eso, que no sea siempre la habitual, te mantiene los rencores, luego tiene ese mecanismo eso de yo no te puedo pegar, pero las cosas malas que tengo en mi mano que te puedan pasar a ti, te van a pasar, vive Dios. Entonces le da o retuerce el concepto de diplomacia, no es tú y yo buscando un objetivo común. Sí. Y además que siempre vemos lo de que, a ver, las cosas que más afectan es que no puedes atacar a tus aliados, pero también que puede haber, o sea, cuando una alianza puedes cooperar con tu aliado para machacar a un tercero, ¿eh? Porque puedes prestarle tropas, puedes prestarle barco, puedes participar en un bloqueo. Es decir, que también incluso fomenta, ya que somos aliados, pues vamos a aprovecharnos para lo que tengamos que hacer. Claro, es decir, que llegamos y dices, bueno, ahora no queríamos, pero somos aliados. Pues bueno, pues a lo mejor podemos sacarle beneficio. Que ahí es donde sale la estrategia a corto. Es decir, tú puedes tener una estrategia a largo plazo, que es difícil, que al final conseguir más puntos que los demás con esos tres equipos que se van a montar, ¿no? Esa Liga de la Justicia, ¿no? Y el Frente Popular de Judea. Y no, al final es divertido porque luego tiene esa micronegociación de ver qué te interesa y de ya que tengo este tío al lado, qué puedo hacer con él. Sí, ¿no? claro, y puede que llegue un momento en el que os miréis los dos a la cara y digáis tú y yo contra el mundo, es decir, vamos primero a arrasar a todo esto y el último turno ya se verá quién de los dos es el que gana. Yo ese juego no he jugado, pero en esas mecánicas en el que al final se terminan haciendo alianzas, también lo divertido es que normalmente lo más normal es que el juego te deje hacer conversaciones privadas con tu aliado. Entonces te levantas de la mesa. No lo hemos hablado, pero es que lo de reglar. Claro. Hay juegos que te dicen, te puedes levantar o no te puedes levantar de la mesa para tener conversaciones. Exactamente, privadas. Solo si previamente has llegado al acuerdo de estar en una alianza, entonces sí te puedes levantar y hablar con él en privado. Si no, tienes que hablarlo en público. Eso es otro día haremos la discusión. Si en los juegos de rol tiene el máster que sentarse con una persona aparte para contarle cualquier mierda. No, hombre, eso solo funcionaba en el Paranoia. Aunque fuera sacarle para decirle no te voy a decir nada, pero los demás van a creer que sí. Y suena el hilo musical. Y antes de seguir con lo de que ha dicho José, el otro codo que tenía aquí que está parecido es el Studying Emerald. ¿Cuál? ¿El bueno o el malo? El bueno, el único. Bueno, es un juego por equipos. Por equipos. La clave es el equipo. Si hay equipo, hay negociación, o hay diplomacia, o no hay nada porque ya está forzado. Pero tienes roles ocultos también. Uh-huh. Bueno, lo que no sabes es que lo que tienes equipo oculto, que no sabes primero quién es de tu equipo. Claro. Claro, equipos ocultos. Yo creo que entra un poco, ¿no? No sé, luego no hay tanto intercambio. O sea, porque las pistas que te das para tratar de saber si es de tu equipo o no forma parte de eso de general que decimos que en todos los juegos hay un poco de negociación, hay un poco de comer la oreja. Entonces yo no lo metería... Porque realmente no está... A lo mejor una forma de comer la oreja que no es tanto de a ver qué hacemos. Es tu deck building, tienes tus agentes... lo que yo soy. Y cuando ya sabes cuál es tu equipo. Y cuando ya lo sabes. Y tu equipo, porque el juego, el Studying Emerald, que es un poco malvado, es que los equipos están ya definidos.
son secretos, no los conoces, pero a lo largo del juego pues puede ser que te hagas una idea de qué equipo es cada uno de tus jugadores. Y el juego no, que ahora hablaremos de eso, los juegos por equipo, realmente la pregunta es, bueno, ¿pero se gana en equipo, se gana en alianza o gana un jugador solo? Este juego solo gana uno. Gana el mejor, o sea, solo gana un ganador, que es el que tenga, digamos, más puntos de victoria del equipo donde no esté el que tenga menos. Exacto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en este caso particular, pues te puede llegar a ti la idea de tener, no sé si que negociar con alguno de tus compañeros, darle algún punto de victoria, ¿no? Yo te doy París, coge París, por Dios, que nos vamos todos al Sí, pedo. lo que pasa es que hay un rollo kingmaking, ¿no? Pero es que es un juego por equipos. Es un poco como cuando juegas el Memoir 44 A varias manos, ¿no? a varias manos. Es decir, jugamos 4 personas 2 contra 2. Que tú te lleves una estrella quiere decir que tú y yo estamos negociando para que tú tomes. No, los dos tenemos un objetivo común. Entonces, Sí. yo el Studying Emerald lo veo más ahí. Todos tenemos un objetivo común. Luego ya me encargaré yo de no pegarte a ti si sé que vas en mi equipo para que no pierdas tú. Y si veo que te están pegando, yo puedo ganar 5 puntos aquí, pero si a ti te van a hundir, pues bueno, pues ya pegaré al otro lado aunque solo gane 2. Para el hecho de no perder. Pero Eso a lo es. mejor lo haces de motu propio a lo mejor sin llegar a ese punto de negociarlo, ¿no? De Eso hablarlo, es, eso de- es. No, yo creo de que no, buscar la estrategia común, ¿no? no negocias con tus compañeros, Puede tratas ser. un poco de que él no pierda muchos puntos, pero porque tenés claramente el... Sí. Esto me recuerda a Bart Simpson jugando con los Flanders al videojuego. Totalmente. ¿Sabes? Sí, Y estamos noso- jugando todos. Eso es. No, vamos a ver, no. Nosotros cuando jugamos, ya jugamos, somos un equipo. Eso es. Tú te sabías mejor la cita, ¿no? Pero la imagen mental la tenía, ¿no? Exacto, exacto. Me tengo que ver el capítulo. Te tienes que ver mucho. Ahora en Disney Plus tienes todos los Simpsons. Basta con que llegues a la temporada 8. De ahí en adelante es chusta. Bien, patrocinado por Amazon Prime. Bien. Bueno, Era Disney Plus, pero bueno. No sé ni de hablar, son todos No, iguales. pero Todo ese- el mismo eje del mar. Pero ese era el chiste. Que hablamos de uno y nos patrocina el otro. Eso, ya está. de hecho los enlaces de Yo no sé. afiliados. Claro. De hecho, mola ver los Simpsons en Disney Plus porque los Simpsons han hecho un montón de chistes como Disney y el Imperio del Mal. Es verdad. Y ahora se los han comprado. Entonces, Como tantas otras veces que han hecho todos los Exacto. juegos con la Fox. Y sí, a ellos no les tiembla con morder la mano que les da de comer, igual que a nosotros no nos tiemblará la mano a la hora de morder a Asmodee. eso te iba a decir. ¿Nos da de comer? Si viniera Asmodee y nos pusieron 4 maletines, uno para cada uno, diciendo aquí se acabó hablar mal de mis juegos, el Aventureros al Tren es una maravilla, nosotros diremos sí. Pero bueno, ¿qué clase de criterio hay aquí, hombre, por favor? El criterio del pobre. Es decir, que tenemos criterio mientras no haya dinero en la mesa. Yo me beso el escudo que haga falta. Yo siempre he querido hacer en el equipo, jugar Claro. para el equipo Bueno. que me pague más. Bueno, nada, estamos abiertos a negociaciones. ¿Ves? Externas. Qué bien traído. Muy bien. David, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, no nos podemos ir antes de que nos prendan fuego todos los trolls. Obviamente hemos hablado de mecanismos que regulan las alianzas, ¿no? Que regulan la diplomacia. Y curiosamente, si yo tuviera que decir un juego que es de diplomacia, lo bonito es que apenas tiene ningún mecanismo que la regule, que es ni más ni menos que el Diplomacia de Avalon Hill. Claro que sí. Que ese es el juego de Juegaco. diplomacia. Y en este caso, bueno, pues, es un juego de 1959, así que atados los machos. Sí. Y básicamente es un juego de guerra, donde hay diferentes potencias europeas que se están zumbando y pueden pues controlar ciudades que le van a dar más puntos de construcción, reclutar tropas y abrir cabezas, ¿no? Y lo bonito del juego es que tiene las reglas caben en una página. Bueno, eso iba a decir. Son 32 reglas de páginas, de las cuales una página te dice negocia lo que te dé la gana con tus Correcto. compañeros. No puedes generar tropas, quiero decir, las tropas que hay son los núcleos de producción que hay, no puedes tú hincharte a sacar soldados, dice que tienes 2 tanques, que tienes 3 tanques. Y las otras 31 páginas son excepciones y situaciones concretas de cuando mueves esos tanques. ¿Y qué pasa si entramos los dos al mismo sitio? Bueno, pues el que entra primero es este, ¿eh? Pero es que entonces yo me muevo y el otro se ha ido, pero entonces no coincidimos. Pero es muy Y sencillo son- realmente. Es un Por eso, poco- porque no te tienes que leer las excepciones hasta que ocurre. Dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Pues vas a la página, lo miras y dice, tú, entre primero Austria. Bien, pues ya está, pues resuelto. y la gracia que tiene es que matemáticamente es imposible ganar tú solo. Por eso es un juego de diplomacia.
Porque no puedes ganar tú solo un juego sin azar. Y es tan tonto como que si yo tengo un tanque y voy contra tu tanque y te quiero echar de Berlín, pues uno contra un tanque no empuja. Pero Exacto. si llevo 2 tanques y tú tienes uno, te empujo. Entonces yo entro en Berlín y a ti te echo. Ese es el juego. Pero matemáticamente nadie puede ganar en solitario. De hecho, el juego es de diplomacia y viene lo que decía José. ¿Qué es lo que viene en la regla? Lo único que podrías decir tú que viene en la regla, dice que pueden hablar la gente en privado, que pueden... No, de hecho es que tienes que hablar en privado, te dice sepárate. Puedes hablar en privado. De hecho te dicen, oye, pon un reloj. Hay una fase... El momento de negociación. Porque los turnos Sí, se sí, hacen sí. en papel por escrito, un juego que se jugó mucho por correo. Entonces tú negociabas previamente y después ponías tus acciones en un papel y se los enviabas a un máster, que es el que, con todas esas excepciones, intentaba resolver lo que ocurría cuando todos los ejércitos se movían simultáneamente. Madre Ahí mía. es una cosa muy de Sí, locura. en mesa no necesitas máster, Por supuesto. porque, bueno, vas moviendo. Yo me muevo aquí, yo me muevo aquí. Si alguien dice, espera, que ahí está el mío, pues... Ya se ve lo que ocurre. Claro, pero en correo sí, había alguien que era el que te actualizaba el mapa. Y te mandaba el resultado del turno. Y las normas eran, pues, por ejemplo, eso, pues, si dura media hora o una hora, hora y media la fase de negociación. Si no recuerdo si eran vinculantes porque no me leo las normas. No me recuerdo si tú decías algo en voz alta era vinculante y si lo decías en secreto no era vinculante. Ah, eso sería para Puede ser. evitar lo típico de vamos a decir que vamos a hacer esto, pero en privado En realidad no hay otra. y meter una capa ya de... Y creo que por ahí había algo, de bluffing. pero por lo demás no hay nada más. O sea, no hay nada. O sea, es decir, no había alianza, no hay negociación. No. Es única y exclusivamente que yo voy a entrar con Berlín Tienes y tú, que quedar y tú con vas a entrar alguien. con Berlín, vas a quedar y entonces este es mi turno, te lo enseño, este es el tuyo. Y es de diplomacia pura y dura y curiosamente pues llevado al extremo que es que prácticamente sin regla. Lo que era todo era que es que no se podía hacer nada si no se pero- hacía junto. Lo que digamos los acuerdos son contratos, es decir, si hay un árbitro externo y te dice esto es vinculante, tú estabas obligado a hacer lo que venía ahí, por Es que tanto no lo recuerdo lo que era Como, exactamente. bueno, se puede buscar, pero como decía David, creo que solo los que decías en voz alta. Vale, Porque de hecho se daba mucho el ¿me dejas pasar por Transnistria? Y yo, sí, por supuesto, tírale. Pero solo pasar, ¿eh? Solo pasar. Y luego pasabas a Transnistria y de ahí, en vez de tirar luego para el otro lado, le atacabas a su centro de producción. De hecho, el juego básicamente era amor-odio y ha pasado el tiempo y es que básicamente siempre había una traición. Siempre ganaba un traidor. La pero- cuestión era... En el turno 1 ya había traiciones. Pero era al final había una diplomacia mejor eran 7 jugadores. Sí. Y entre 3 hacían una gran Coalición. alianza. Y entonces la alianza arrasa Europa. Y de repente están los 3, ¡oh, bien! Ahora no sé qué tal. Y hacen 2-1, zasca, puñalada trapera al tercero y se lo trincan. En un turno, ¿what? Todos unos cabrones. Y ahora entre los dos se miran. Y, o sea, si la puñalada trapera ya ha sido. Y era solo de puñalada trapera. Era para perder amigos. No había otra. Porque no se podía ganar. O sea, es decir, yo no, eso de yo voy a jugar a diplomacia y no voy a traicionar. Bueno, pues no vas a ganar en la vida. Exacto. No pasa nada. Entonces era muy negativo. Porque es que la única forma de ganar era engañar al otro para que hiciera algo que te viniera bien y hacer algo malo tú. Es que al final Súper malvado. O sea, Sí. no había nada. Al final lo que intentan a lo mejor precisamente los juegos más modernos de negociación es restringir eso para que no se tiren puñaladas entre... Injugable. Había camisetas en 2005, 2006. Nos compramos una camiseta que era eso, Diplomacy, Breaking Friendship since 1959. Claro que Total, sí. total, O sea, total. es que, y parejas y todo. Es que en todo siempre al final acababa este fatal. Bien. Bueno. Pues nada, algo más que se nos haya quedado aquí de negociación. Hombre, hay más juegos. Ahora Sí. podemos hablar de alguno en concreto, ¿no? De así que nos guste más, algo más en Venga, vamos a pasar a la término siguiente personal, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente ronda y hablamos de alguno más en concreto. Bueno, David, casi has hablado ya de diplomacia, pero bueno, vamos a decir que no era tu juego preferido de negociación, a lo mejor, ¿no? ¿O qué? En realidad yo pierde en el infierno porque no es ni negociación de comercio, me gusta mucho. Diplomacia es uno que lo he jugado, lo he estudiado bastante, pero que tampoco lo jugaría nunca ni se lo desearía a nadie. Y el que pensaba hablar un poco es juego del que ya hemos hablado, el que me va a caer la del pulpo. Podemos dejarlo para después o dejarlo para ahora.
Venga, dale. Bueno, entonces, brevemente, efectivamente, los juegos de comercio no me vuelven muy loco. Creo que es algo que quizás muchos de los jugones lo compartimos, ¿no? Eso de comerciar las dos maderas por la oveja casi que tiene una connotación negativa ya de nada más. Lo dices y ya suena mal, ¿no? Quizás lo de diplomacia sí suena un poquito mejor, porque nos gusta más a los guargameros. Pero con un juego con el que me lo he pasado muy muy bien comerciando, muy muy bien, y ya lo hemos comentado brevemente y ahora me pegaréis un tiro, es con el Civilización de el señor Tresham. Claro que sí. Después de hablar de 4X, después de hablar de episodios. juegos de civilizaciones, ahora Comercio. llega el comercio. Civilization 3. Y podéis zurrarme, pero yo me lo he pasado muy muy bien en la fase de comercio, porque es un juego cuyo motor principal, sí, hay que expandirse, hay que poner ciudades, hay que fundar ciudades, lo que tú quieras, pero lo que mueve el juego es esa fase en la que los jugadores pueden intercambiar los recursos que han conseguido, y es, te doy 2 trigos por tu oveja, y funciona. Funciona porque añade unas reglas para regular ese comercio, donde seguía habiendo comercio, pero las hacían divertidas, y había varias cosas que lo hacían funcionar. Para empezar, pues un valor asimétrico, porque el valor de las cartas que tú tenías los entregabas en packs y crecía exponencialmente con el número de cartas que tú con el cuadrado del número de cartas que tú tienes. Eso significa que un oro para ti puede valer menos que una oveja, y eso pues facilitaba el comercio. Lo segundo era que daba unas normas concretas sobre cómo mentir. Podías mentir, pero no en todo, podías mentir un poquito, también la facilitaba. Y por último, el bombazo de las calamidades, que era lo que lo hacía divertidísimo, que era lo de había comercio, pero había un riesgo. Y solo con esto yo jugué al avanzado. Sí, 2 partidas al avanzado. Estamos hablando de Civilization de Francis Tresham, Sí, ¿no? yo he jugado al avanzado. El avanzado y el original tenían un cambio de reglas muy importante en los comercios. Yo me lo pasé muy bien con el avanzado. El comercio era por correo electrónico y esos turnos eran divertidísimos. O sea, venga a mandar correo para arriba, te doy 3. Era todo divertidísimo. Muy divertido, muy Y divertido. además, que te vas comiendo tragedias una tras otra. Pero en el avanzado era un poquito diferente, ya digo, el que yo he jugado, porque el avanzado era como la patata caliente. Había una serie de calamidades y cuando a ti te llegaban la podías volver a soltar. En el original no. Eso cambiaría mucho y yo no sabría cuál es mejor, ni peor, ni quiero opinar. Yo lo que digo es que como juego de comercio, allí estábamos con las ovejas y los palos y te lo pasabas pipa. Y era el motor y era muy divertido. Y obviamente no solo de comercio, tiene comercio, pero para mí es una de las partes más importantes y los que mejor lo tienen implementado. Importante. ¿Tiene pirámides? El Civilización de Francis Tresham no tiene pirámides. ¿Ni Julio César? Tampoco. No. No, sé. porque acaba antes que los romanos, recuerda. ¿Y elefantes en los No, Pirineos? no, si al final no va a ser de civilización, es el Civilization. No se parece al pirámides en la Through the portada. Ages. No se parece al Through the Ages, yo lo he dicho muchas veces. Vaya de todo en el infierno. Un saludo a todos los oyentes del grupo de Telegram, en especial a Canino, que seguro que... Sí. Creo que está borrándose ya de... La falta de criterio es alarmante en este programa. Yo, antes de continuar y que sigamos perdiendo más oyente, la sangría avance, un apunte. En el Diplomacy puedes no cumplir las cosas que digas, aunque las digas en público. Vale, no estaba regulado hasta ese punto. Eso es. Otra cosa es que si no lo cumples y todo el mundo te ha oído decirlo, pueda... Te van a pegar hostias. No, claro, Vale. entonces ya no se fían de ti para cuando quieras negociar con otro. O- Y otro aspecto muy curioso que he oído, como que he leído rápido, es que puedes escuchar las conversaciones de los demás. También está permitido. El espionaje. Sí. Y hasta tecnológico. Si tú dejas caer el oído y tal y están diciendo, pues vamos a ir a por... Entonces tú Está coges legal. ahí el Tiene un el accesorio, móvil, dejas el tiene un Telegram accesorio, abierto sí. con el audio. Le puedes entrar en el correo de tu colega con sus claves Sí. para mirarle el turno. Sí, algo que sería Brutal. delito normalmente, pero para eso no, Vale. está justificado. Es espionaje lúdico. Es un accesorio del juego, lo venden. De hecho- Kit de hacking. Kit de hacking. Y con el inversor de mirillas también para ver. Pues, sí. En el Diplomacia lo que tienes es poco tiempo para negociar. Te daban 10 minutos y no te daba a hablar con los otros 6 con los que querías hablar. Pero si con eso Pedro Sánchez negocia con Estados Unidos 20 veces. Joder, en el pasillo. No juegues al Diplomacy con Pedro Sánchez. Correcto. Te la va a meter doblada.
Bueno, muy bien, muy bien. Ya que estamos a un... Ya hemos perdido votantes del PSOE también. No, y de aquí a que nos cancelen con algún comentario, estamos... Eso, ya ahora tenemos que tener cuidado con el explicit. Porque Venga. estamos en la picota. Venga, va, pasamos a otro juego, ¿no? ¿O qué? Sí, adelante, Venga. Pablo, cuéntanos. ¿Pablo o yo? No Te sé. veo... Venga, te dejo a ti, José María. Venga, Venga. yo es que creo, voy a traer un juego que va lejos de todo hype. Aquí no estamos hablando de hype. Hype, como no... La regla de los hablando- 2 años la cumples, eso sí. La cumplo con creces, porque además la versión original del juego es del 79, de 1979. O sea, Qué ¿qué buen me estás año. contando? Somos unos putos culturetas, tío. Agárrate que vienen curvas. Bueno, Explícito. Juegos en blanco y negro. Yo traía aquí para poner encima de la mesa, nunca mejor dicho, el Dune, el Dune o Duna, o llámalo Dune. Pero ¿cuál de ellos? Pues el Dune de 2019, que sacó reedición Gale Force 9. El de Building. No, el de Building no. Que ese es el Imperium. Ese es el Dune Imperium. Estamos hablando del Dune. El de Gale Fortnite, el de 4 jugadores. No, el de 4 jugadores todavía no ha salido, entonces se incumpliría nuestra regla no escrita de no hablar de un juego de menos de 2 años. Estoy hablando del de 6 jugadores, del que es una reimplementación del clásico de 1979 de Avalon Hill, ¿vale? Que lo sacó Gale Fortnite con un poquito más bonito y, bueno, algunas reglas un poco cambiadas. Imprimiéndolo en un cartón un poquito mejor, porque los juegos de los años 70, 80 se imprimían en papel de fumar. Y además con un elemento artístico innovador en la traducción en español que se agradece. No, por favor. También, sí, hombre, tiene un componente evocador. El que querer, el intentar entender qué te están queriendo decir en una regla siempre se agradece. Bueno, eso porque... Los localismos, Sí. bien porque haces turismo sin salir de tu casa, que con estos años de la pandemia pues nos han venido bien. Entonces, las erratas te ayudan a darte cuenta de que, oye, la ortografía pues tiene su valor. Sí. Y entonces tú también, gracias Gale Fortnite por la edición en español. Un saludo a todo el gremio de traductores online, de traductores de Google Translator. De los que cobran cero. Sí. De los que cobran cero, exacto. Bien. Así que después de este consejo de por favor no compráis en español este juego. Aunque venga con muñequitos de plástico, no os dejéis engañar. Exacto. Bueno, pues Dune efectivamente es un juego en el que la negociación está dentro del ADN del juego, porque al final estamos hablando de que cada uno tiene una facción dentro del mundo de Frank Herbert, ¿no? De Dune. Y tiene que llegar a acuerdos y se pueden hacer alianzas, incluso bueno, hay mucha información oculta en el juego, que hay algunos jugadores que la tienen, otros que no, y pueden comerciar con esa información, ¿vale? De hecho, el juego también permite el soborno, ¿no? De alguna manera, en el que me das esta información o te voy a dar esta información si me pagas con especia, ¿no? Que es un poco la moneda de cambio del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, es que el juego es un juego asimétrico total y juegas precisamente con eso, con el intentar formar alianzas o sin llegar al término de las alianzas, pero sí el transmitir esa información entre los jugadores, pues para llegar, bueno, para conseguir llegar a la victoria. Esa información que tiene objetivos de final de juego o algo, porque lo que yo había visto en su momento era como una especie de mapa rollo Risk, ¿no? En el que al final pues hay ejércitos, hay toyas, y hay toyas por las zonas que producen especia, que al final es pasta, ¿no? Un poco ese Claro, el esquema. claro. A ver, el juego en teoría, en la forma normal de ganar el juego, hay una serie de localizaciones específicas en el mapa, que son los strongholds, ¿no? Los fuertes, las ciudades más importantes, digamos, y algunos siege, ¿vale? Sí, son sitios, ¿no? Son sitios De estado de sitio, ¿no? de los Fremen, ¿no? Vale. ¿Vale? Sí. Un poco metiéndonos sin entrar mucho, porque ahora mismo de Doom seguramente como el mundo de los mortales no haya escuchado absolutamente nada, porque no. Yo me quedé no en el está de videojuego, moda, así no que está de ahí... moda. No. Pero bueno, si entra mucho en el lore, ¿no? Al final son varias zonas del mapa que si una misma facción las controla, tienes que controlar 3, si no recuerdo mal, pues gana el juego. Pero si estás en una alianza, se gana la alianza al juego si controlas 4, creo recordar, ¿vale? Con lo cual, un poquito más difícil, un ¿no? poquito más difícil, pero bueno, entre 2 en teoría, pues debería de poder Pero ser ¿ganan más los fácil. 2 o solo gana uno? Ganan los dos, tal cual. Viene en la regla. Viene Sí. la regla, ganan los 2. Que eso todo el mundo sabe que tenemos que jugar otra partida para desempatar a ver quién gana. No. No, ¿Eso es legal en 2020?
Eso es legal. Sí, eso es gan- legal. gan- Era en el dos. 79, lo es en 2021. Bueno, y la historia es que tenemos, por ejemplo, una serie de cartas que nos ayudan o nos permiten modificar los combates que existen entre las distintas tropas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cartas se subastan de manera secreta, pero hay un jugador que sabe cuáles son las cartas que se subastan. Entonces ahí empieza La asimetría, ¿no? la asimetría y el mamoneo, el Claro. troleo de decir, ¿quieres saber cuánto vale esta carta? Por una módica cantidad te puedo ofrecer esa información. Qué bonito, ¿no? No, es. Y además el que se alía con él, como puede usar ese poder, entonces es el jugador más cotizado para las alianzas. Pero luego tendrá en el mapa, dará menos tollas, ¿no? No, es de las facciones iniciales, es de las 4 grandes. Está Entonces, los totalmente. Atreides. Está roto. No está roto. No, es Está asimétrico. desequilibrado. Está desequilibrado. Entonces el equilibrio lo tienes tú que compensar durante el juego. Es decir, que es el típico que que jugadores novatos juegan la primera partida y dices, esto es una mierda porque este siempre gana. No acaba de darse así porque el juego es suficientemente largo como para darte cuenta de que eso hay que cortarlo. Y se corta pronto. Entonces, o bien porque se forman alianzas contra él, Ujú. o bien porque llega alguien más que se alía con él. Entonces entras en el juego de, vale, yo estoy hundido, no tengo presencia en el planeta, no tengo nada, ¿qué hago? Me alío contigo y te doy lo poco que tengo. Entonces, claro, ya ahí el Atreides elige si... ¿Entiendes? Si Aunque- le compensa, si en realidad está en una Claro. posición en el que dice, no, si yo voy súper bien, yo esto lo gano solo y no te alías, pero a lo mejor consigues que se alíen otros dos contra ti. Claro, y entonces Ujú. igual te acabas aliando con otro simplemente por el hecho de que hay que distraer los lugares donde os van a pegar. Si estás tú solo en 2 provincias, te van a pegar en las 2. Si estás aliado con otro y ya tenéis 5 provincias, las tortas se van a repartir entre 5. Vale. Pero las alianzas esas se pueden hacer en cualquier momento, o es de boquilla, o Son- hay alguna son mecánica formales. son formales, Claro. o esto es como el Risk. No, el juego tiene como unos momentos determinados en el que se pueden producir esas alianzas y en el que se pueden romper también. ¿Vale? Es decir, que una vez que el juego, bueno, en el juego vamos jugando de una serie de rondas, creo que son 10 rondas si no recuerdo mal, el máximo. Cada ronda surge la especia, la moneda de cambio del juego, ¿no? Surge la especia en el mapa, los gusanos de arena la generan y entonces aparecen en determinadas zonas. Y ahí es donde se puede ir a recolectar también para conseguir esa especia y poder utilizarla para esa negociación posterior, ¿no? Y comprar información, sobre todo. Pero en determinados momentos, cuando eso es un mazo en el que se van enseñando cartas donde aparecen la especia, y en determinados momentos pues aparece un gusano de arena en el planeta. Entonces es en ese momento cuando se pueden hacer las alianzas. Digamos que ocurre un nexo, separa un poco el tiempo de juego y podemos discutir a ver quién quiere aliarse con quién. De Sí, una bueno. manera más o menos libre. Eso iba a decir que mecánicamente no tiene sentido ninguno, pero en cambio tiene todo el alma del mundo. Es decir, no, ha salido un gusano, ahora negociamos. Bueno, ¿y qué? Pero en cambio cuando levantas carta y ves gusano, ¡oh! Porque se genera otro tiempo de juego. ¿Y para es romperlo? Divertidísimo. Y para Igual. romperlo hay que esperar que haya otro nuevo nexo. Es decir, que tiene que aparecer de nuevo otro gusano en ese mazo de especias. Digo, yo cuando ya quiero pegarle a Jokin no puedo. No. No, hasta que salga el gusano. Porque además como estáis en una alianza, estáis trabajando en teoría para conseguir la victoria los dos. Y en teoría es más fácil porque Claro. unir vuestras fuerzas. Entonces, claro. La puñalada trapera, pero un poquito Es una controlada, puñalada ¿no? trapera controlada. Exacto. En diferido, ¿no? En diferido. Esta casi que duele más porque es innecesaria, ¿no? Puedes ganar los dos. No, porque o- es de las puñaladas que atraviesan escudos personales. Ay. No, pero es verdad que estás a lo mejor en teoría cooperando con tu compañero de alianza y de repente ocurre un nexo y te ves en una posición que dices, yo ¿para qué lo quiero? Si yo gano solo. Sí. Pero eso es gana de buscarte perder un amigo, ¿no? Breaking Free, es que es muy duro. Qué juegazo. Es que en esos años la amistad estaba sobrevalorada. Sí, y eso enlaza mucho con lo que decía David al principio con juegos grupo dependiente. No hemos mencionado, pero también tiene mucha negociación el República de Roma. Sí. Y es como este Dune, en el sentido igual, en este puedes ganar tú solo, puedes ir tú solo. República de Roma te fuerza a tener alianzas y además, bueno, no alianzas, votaciones a favor Sí. con el miedo, con la amenaza de los bárbaros, ¿no? Con el miedo a la amenaza externa. Aquí tú puedes ir tú solo.
Pero si tus jugadores son mucho de yo he ganado, no voy a ir contigo para que tú no te aproveches de mis puntos, de mis soldados fuertes, de toda mi especia, el juego pierde muchísimo y no te va a apetecer sacarlo a mesa. No, y además un juego que pide el número de jugadores máximo casi que te lo pide, ¿no? Por el rollo de que sea tan asimétrico. Porque además eran 6 más 2 con la expansión. Sí, ¿no? son 6 jugadores. La expansión lo que te hace es que puedes cambiar alguna de las facciones Vale. Una por de otra, la ¿no? base, una por otra. Pero bueno, yo creo que también es un poquito el mito como que el Age of Empires solo se juega a 7. No, nosotros lo Vale. jugamos a 4 y jugamos bien. Y lo pasaste bien. Es decir, pasamos que bien. también es decir que sí, genial. Si podéis tener 6 tíos en el Dune, mejor. No te voy a decir yo que no. Mejor 6 que 3. También porque ¿vale? Pero ese que aspecto probablemente de... con 4 o con 5 puede funcionar Sí. y como juego sea divertido, creo. funciona. Yo creo que al menos es muy complicado ya que funcione. Ya estamos hablando de 2-3 jugadores porque ese aspecto de la negociación ya es Sí, pero suma no- cero, que hemos hablado muchas veces. Sí. No... Pero quizás 4, Pero vosotros 4 tuvisteis un poquito de margen, aunque se fueran a hacer dos facciones de 2. Sí, 4. De hecho, ganamos una alianza que fue innecesaria. Fue un momento, hicieron una alianza los Atreides, nos iban reventando, hasta que los Fremen dijeron que esta tierra es nuestra, iros a vuestro planeta, parásitos usurpadores. Iban ganando, pero entró ahí el miedo de si todos están aliando será por algo. Entonces, bueno, acabamos haciendo una alianza, los Harkonnen y los Fremen. Solo para que los Harkonnen ganaran gratis. Sí, porque no aportamos nada, nos habían barrido del mapa. Bueno, para distraer las peleas con los... Sí, es verdad. Algo hizo. Sí, ¿cuál era la cuarta facción? No me acuerdo, estábamos... El emperador. El emperador. El Para emperador. distraer al... Sí, el emperador se quedó ahí pinchado con el Harkonnen y al final... Sí, sí. Muy mal. Hombre, decíamos que iba a ser un poquito más corto, pero me pregunto, ¿cuánto creéis que dura una partida? Pues digo, por hablar un poquito más del juego. ¿Cuánto puede durar? ¿Es muy larga, muy corta? Porque hemos hablado de juegos de este tipo. Incluso Claro. el Hirestan es larguísimo. El juego clásico era largo, porque además 16 eran o 15 15. rondas máximo. Este lo han acortado a 10 rondas. En teoría, según pone en la caja, son 2 horas de juego. Pero lo puedes acabar en Pero 6. lo puedes acabar en menos rondas. Porque el juego básicamente, si llegas a la ronda 10 y no se ha cumplido esa condición de victoria que os decía, de controlar 3 o 4 sitios importantes, ¿no? Fuertes, bueno, el juego acaba y básicamente, de hecho, si no recuerdo mal, si llega a la última ronda, gana el que controle el gremio de navegante. O sea que Tiene condiciones para ir tiene una marcando serie el de final de la condiciones partida. aparte, digamos. David, hay 5 núcleos urbanos, por así decirlo, son refugios y ciudades grandes. Pues en el momento en el que controlas 3 de las 5, ganas. Si en algún momento, a partir de un turno concreto, el Fremen controla 3 o 2 de los 3 propios del Fremen, gana el Fremen. Sí. Y si llegado el caso no hace, gana el gremio. Claro, pero por eso normalmente no se incomparecencia. llega a esa última ronda, a esas 10 Es que rondas. yo creo que todo esto, porque yo no lo he jugado, ya llega un momento en el que he puesto el off, ¿no? Y al final lo que demuestra es un juego de negociación. Es un juego con... Claro, porque estamos hablando de todas esas reglas que marcan y tú al final tienes que estar en el mapa, que no sé cuánto, que al final esto es un accesorio, un sistema de regulación de la asimetría. Pero ojo, es un juego en el que la diversión principal, o sea, por lo que te lo diviertes mucho, es por esa negociación. Sí, que por si no sería un juego planísimo. Porque si no sería simplemente mecánicas planas, efectivamente. Es un poco a los jugones o a los frikis de la ciencia ficción lo que es el Catán para tu sobrino. Quiere decir, no es un juego es un elemento totalmente secundario, pero es cierto que por lo que lo vas a recordar es por el comercio, por la negociación. Porque la historia que montan al final los jugadores, yo creo que esa es la gracia. Pero yo creo que un poquito más importancia tiene, ¿no? De hecho, no, pero es un poco como... Si es que el ejemplo lo tenemos nosotros aquí mismo. Hemos dicho, el Dune, ¿qué tal? Bien. ¿Y qué es lo que recuerdas? Que el Harkonnen ganó sin hacer nada. Gracias a esa diplomacia efectivamente del juego. Entonces, claro, por eso yo creo que tira más al D que al con, teniendo una amalgama de muchas mecánicas, pero al final con lo que te quedas yo creo que es con esa interacción que ha vivido con los jugadores en la parte de la negociación, en la diplomacia. Y las tropas son muy escasas y la especia cuesta mucho conseguir, necesitas ayuda. Y vamos, yo por romper una lanza, yo creo que más D que con, porque incluso no solo es de alianza, sino que además tiene una parte de comercio, de economía, tiene una parte de... Claro. O sea, no solo es que se vayan a formar alianza, es que antes además también hay unas reglas específicas que regulan qué puedes intercambiar. Claro.
Claro, O sea, que tú es que puedes tiene, intercambiar incluso incluso tiene cartas. las dos y- cosas. A mí, que sí que es pero que forma parte de sus mecánicas principales. No es como el Catán. No lo puedes jugar sin diplomacia, no lo puedes jugar sin comercio porque no está pensado para jugarse sin diplomacia ni sin comercio. Está pensado para jugarse con diplomacia y con comercio. Las dos cosas, además, que curiosamente de los ejemplos extraños, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno. Tiene de ambos. Es que no está pensado para que tú digas, yo soy el Atreides, ¿quién quiere ver esta carta? Nadie. Siguiente ronda. No está pensado para eso, no es divertido. ¿Se puede No jugar sé. así? Se puede jugar, pero... Yo lo veo como que el juego es de control de mapa. Hay un mapa y te pegas por quedarte con él, con un importante elemento. Entonces, bueno, como vamos de culo codos todo el programa, Con objetivos, al final, eso lo hablamos en el programa de objetivos, ¿no? Al final, bueno, evidentemente, también en el diplomacia habría objetivos, ¿no? Siempre tienes alguna mecánica adicional, quitando juegos muy fillers, como hemos dicho, el PIT, ¿no? Que es, bueno, set collection, tener sitio igual, bueno, sí, pero bueno. Bueno, al final vamos a tener que montar una mesa de negociación aquí para tener esto claro y llegar a un consenso. Bueno, Pablo, A mí me vas a poner... ¿qué Mira. último juego nos traes? Joaquín, ¿tú no vas a hablar o vas a hacer sección de fillers? yo hago una sección mencionando 4 cositas que además Vale. 3 son culo codo y de otra ya se habló en un podcast. Venga, antes de esa Yo es que- cortinilla, Pablo, dale. A ver, yo tengo aquí tres cosas que me vienen a la mente, ¿vale? Voy a ser muy rápido, porque en cierta forma tengo mi propio culo o codo. Primero voy a empezar con un juego que creo que con la taxonomía que hemos hecho no va a entrar, ¿vale? Que es el Millennium Blades. Un juego que es una simulación del mercado de los juegos de cartas coleccionables, ¿vale? Es un... Dios. Sí, es una cosa... Espera, un juego sobre el metajuego del Magic. Exacto. Un juego solo metajuego. Del level, Oh. del level 99, que creo que no lo he llegado a mencionar nunca. Y bueno, básicamente tiene una mecánica en tiempo real en el que tienes 7 minutos para comerciar con los sobres que vas abriendo. Aquí hace una simplificación, digamos que lo que... Pero entonces ahí tienes el comercio, ¿no? Porque dice que no es. Bueno, claro, es comercio, ¿no? Pero bueno, digamos que tiene un sistema de reglas, digamos que casi que no hay una interacción directa, sino más indirecta entre los jugadores, porque hay un mercado común, ¿no? Tienes el juego de que realmente lo que quieres hacerte es un mazo que combe, con lo cual hay una parte de voy a comprar mucho sobre para... Que bueno, que eso no lo he dicho. Tú no compras sobres como tal. Eso no sería materialmente viable, sino que dices, tú compras sobre, pero te quedas con la mítica o con la rara, ¿no? Normalmente en estos juegos. Con lo cual, es una carta que tú la compras, le das la vuelta y es como la rara que te vale de ese sobre, ¿no? Y esa es la que tú metes vale. en el mazo. Vale. Le estás comprando una carta, aunque conceptualmente sea un sobre. Vale, si tú abres un sobre te encuentras una carta que merece la pena y eso te lo has ahorrado simplemente robando Claro. la primera carta del mazo oculta. Claro, entonces tienes varias colecciones, que digamos que cada colección tiene una temática, ¿no? Muy rollo Magic, ¿no? Traslada muy bien eso sin ser de la franquicia Magic. Yo creo que si esto lo hiciera a día de hoy Maldito. Wizard of the Coast, te digo, con su propia... pegaría un pelotazo brutal, ¿no? Pero bueno, al final era dentro de este mundo del Level 99, creo que era, no sé, de Dines o no sé, bueno, tiene un nombre, ¿no? Pero tampoco soy yo muy de ese palo, ¿no? Y sí que tenía esa mecánica en tiempo real, estresaba un huevo. De intercambio de cartas, ok. Sí, pero al final tú tienes ese comercio rápido de... Pero el comercio era para conseguir una mano un poco como la del Claro. Fantasy Real, ¿no? Tú tenías tu mazo de 7 cartas, un Un flama, mazo de 10, de los que vas a jugar 7, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero El número de cartas, pero te haces el mazo y luego tienes la ronda, y en rollo 18x aquí, ¿no? La ronda de compra y la ronda de juego, en la que ya se hacía un ranking de quién quedaba mejor, entonces... Vale, esa era la pregunta, saber el juego es meramente el preparar tu mazo. Entonces, tú Claro. luego mirabas tus 6 cartas, tus 7 cartas del mazo, cómo combinaban entre ellas. No es que luego hubiera una ronda en la que jugabas con esas 7 cartas Sí. a lo deck building y barajabas y robabas. Sí lo hay. O sea que sí lo hay. Luego hay un campeonato que sí que con esas cartas que tú has comprado, tú tienes tu banquillo y demás, es decir, tú te haces de toda la colección, te tienes que quedar con 10. Tú puedes tener cartas de más, evidentemente, ¿no? Tenerlas en tu cuadernito forrado, ¿no? De 9 Pockets. Claro, pero bueno, digamos que sí es un juego que yo creo que por original merecía la pena sacarlo a colación, ¿no? Ajá. Pero si me quedo con algo un poco más regulado, podría ser un juego que acabo de vender, Cojonudo. Muy bien. que por eso he dicho que iba a hablar de 3, que es Grid Incorporated, un juego que hablé bien hace ese lo he un jugado tiempo. yo. Sí.
Y lo has vendido. O sí. sea, tú tienes un podcast como plataforma para potenciar tu hilo de venta, ¿no? No, vale, No, ya, porque ya lo he vendido. Ya, da igual. Claro, por está eso, por vendido. eso. Habla bien primero, luego Habló lo vendió. bien y lo vendió. Ah, bien, bien. No, pero Y ahora nos cuenta que lo ha vendido. a un alemán, no te creas. Un alemán que creo que no veranea en Ibiza y por tanto no puede escucharnos. ¿Y, Vale, y has suena muy raro. sido greedy cuando lo has vendido? Mucho. Muy greedy. Porque está descatalogadísimo. Y yo creo que es de esos juegos que además de la editorial Exploter Spelling y que creo que nunca, por ellos mismos, no entra dentro de su prioridad de reedición. Hay juegos que... Pero porque es malísimo. Claro, pero ¿Verdad? es que por eso quería comentarlo, ¿no? Es un juego en el que, voy a resumir un huevo, hay un mercado de materias. Hay materias básicas y materias que, digamos, que necesitas transformarlas para obtenerlas, ¿no? La última, que es la que más cuesta, que es súper divertida, es el bla, 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 ¿vale? Es el mover las manos. Entonces, se empiezan a abrir compañías y esas compañías, pues, pueden producir materias primas o transformar, ¿no? Y tiene 4 slots que decide, pues, que tú vas, digamos, hay una subasta para decidir cada compañía, pues, a qué se dedica. Entonces, los jugadores pueden comerciar, pues tú puedes tener varias compañías y entre tus compañías comercias como te dé la gana. Pero hay un comercio libre que sucede durante un tiempo hasta que hay un punto de equilibrio en el que tú puedes venderle a los demás las materias primas, pero tú tienes un mercado de referencia. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no puedes vender en ese momento al mercado. Es cuando todo el mundo termina de negociar, se vende al mercado lo que se quiera. Tú puedes tener un almacén y guardar algo para la siguiente porque crees que se va a revalorizar. Ese mercado va subiendo, bajando, va fluctuando, tiene sus historias, ¿no? Pero no viene a cuento para lo que es esta mecánica. Entonces, hay una no negociación con tus propias empresas, tú ahí haces los tejemanejes que quieras, pero como el juego no va de hacer la máxima pasta posible, sino de que te despidan, que, Sí. claro, esto va de que tú ganas, no si haces pasta, sino que aquí viene la derivada. Gestionas empresas. Las empresas van teniendo beneficios. Y si un año no tiene más beneficios que el año anterior, hay una purga. Y en esa purga se echan a los directivos. Que puede ser, ahí está lo del chivo expiatorio, si alguien ha escuchado todos los programas lo recordará, que se señalan unos a otros a ver quién es el culpable, y esos culpables se van y se llevan una indemnización millonaria. Esa indemnización es una parte de la facturación de la empresa. Entonces tú te vas con esa indemnización y luego hay una subasta a ver quién se compra cosas bonitas, que con eso se gana. ¿Vale? Entonces había una parte de, oye, me interesa irme ahora con mucha pasta o luego con menos pasta, pero como no va a haber gente con pasta, entonces puedo que... Sí. El juego es realmente complicado, pero tiene tantos elementos difíciles de juzgar que esa negociación llega a un momento en el que hay gente que no la entiende, que no sabe ponerle valor a las cosas. Porque hay veces que te interesa vender más barato simplemente porque no quieres ganar más pasta que el turno anterior, Claro. porque quieren que te echen. Entonces Claro. el otro dice, espérate, no. Y hay situaciones de bloqueo en la negociación. O sea, una pregunta, entonces, porque entiendo que la venta es entre jugadores directa, ¿no? Porque has dicho que lo del mercado, pero es como eso como una opción aparte. Claro, ¿no? eso es al final. Vale. Una vez que Como tú ya una has resuelto miscelánea. todo esto, claro, una vez que tú has terminado, se liquidan todo, incluso lo que has transformado. Ese bla bla no lo puedes usar para nada, al final se vende, Ujú. ¿no? Y lo vendes al mercado por el precio que tiene, ¿no? Entonces y luego miras si hay más pasta que el turno anterior, si no, etcétera. Y tiene unos flujos de caja un poco ¿Y particulares. las ventas que hagas con los otros jugadores, las negociaciones, influyen en el precio del mercado final ese o no? No, tenía una modificación que depende de las cartas que se van jugando, de cómo se van formando las empresas y tal. Vale, Pero vale. tiene O un, sea, no tiene puedes un manipular. más menos 2. Digamos que va a ir fluctuando turno tras turno. Tienes un diferencial, una tendencia de mercado que luego actualiza los precios. Los precios tienen un mínimo máximo para garantizar siempre, digamos, no es como en el Have un Good, ¿no? Que puede acabar a 0 o algo, ¿no? Tienes un mínimo, ¿no? Pero, y con eso se garantizan que más o menos, pues, los bienes básicos siempre van a ser más baratos que los más caros, ¿no? Pero el juego realmente está en conseguir más puntos que los rivales, en contemporizar. Entonces, precisamente por ese objetivo se va diluyendo el hacer bien esto. Y el entender lo necesario o no necesario. No todos los jugadores son capaces de hacerlo. Y es un juego que, si la diplomacia va hacia lo intuitivo, hacia lo natural, a lo que haríamos en la calle, a rolear, esto se pasa en la regulación, hace realmente complicado entender el juego. Y se me ha dado el caso de una partida absolutamente fiasco. Es decir, es que nadie
piensa en los niños, ¿no? Nadie se entera de qué va esto. ¿Soy el único que está jugando a este juego? ¿Sabes? Que estoy jugando a otro juego, ¿no? Eso me suena. Esa frase... Exacto. Entonces, yo creo que ese juego en sí mismo, la concepción, y por eso Splotter no lo va a reeditar y se convirtió en rabia. Hay gente que lo quiere jugar. Espero que el alemán encuentre el grupo de juego adecuado. Yo he tenido partidas muy divertidas, pero también he tenido partidas muy malas, ¿no? Con lo cual, no puedo decir que es mi destacado. Ergo, a estas alturas de la vida, yo creo, y con esto vamos a una innovación absoluta para abrir la 5ª temporada, que me quedo con Catán. Claro que sí. Es mi juego favorito con negociación, de negociación, porque es lo máximo a lo que se puede aspirar en este mundo. Sí, David, después- nos quedamos solos aquí en el podcast, ¿eh? Entre estos dos. Yo me alegro que los antiaéreos vayan a tener 2 objetivos. Porque este programa es una negociación entre la gente con criterio. Véase, Joaquín y yo. Sí, Ya haremos un episodio para desempatar. Y estos dos con los juegos narrativos. Jugada de rol, coño. Eso es. Madre mía. Experiencia de juego. No, que ya aprovecho para, en este camino de descubrimiento que es la BGG, ayer os lo comenté, hay un juego que es The Settlers of Canaan. Sí, es el Catán de Canaán, el Catán de los israelitas. El Catán Eso de Ned es. Flanders. Eso es. Que la rama occidental Presbiteriana. presbiluteriana, Ah, hostia. digamos que con todo el sello, el seal of approval de Ned Flanders, ¿no? Madre sí. mía. Y sí, un juego que tiene esa cantidad de derivaciones, de desviaciones, eso es que funciona. No puede ser Funciona. malo. totalmente. No puede ser malo. Millones de compradores así lo atestiguan. Pues nada, después de esta oda a ese gran Catán. juego, no podemos más sino que pasar a la sección de Joaquín. Eso, necesito una cortinilla para poder recuperar las pulsaciones. Totalmente. Bueno, voy a empezar aquí. Hoy hemos hablado tanto y como en el fondo no sé de qué juego, de qué estamos hablando. Del Catán. Juegos con negociación sí, comercio no, mercado tampoco. Bueno, al carajo. Yo lo más que puedo decir es que si os habéis escuchado el episodio 5 de la 2ª temporada, podéis sustituirlo por esta sección. Porque ahí hablasteis, sin mí, del Bonanza y del Meuterer. Perfecto, ya está. 2 juegos de comercio, de negociación y de todo. Bueno, el Meuterer no tiene negociación. Tú vas ahí Anda que metiendo no. cartas. Bueno, tienes. Sí, Sí, bueno, la tienes- parte del conflicto. Claro, el conflicto Sí. es ese, capitán De- contra maestre, Ese el tipo de- amotinado, los dos ese equipos. rol el oculto, grumete. ¿no? Ese rol Claro. oculto ahí sí que tiene un poquito... Ah, y el cuánto le doy. Esa Claro, esa ¿cuánto- subasta ciega. ¿Cuánto te doy a ti para que te vengas conmigo? Nada, así Claro, de poco. que el Pues, capitán lo pone al principio, pero sin saber quién es el contramaestre en concreto, que al No, final no, no. es como. Lo pone antes de que... Claro, al principio de la ronda. Me refiero Eso. que no hay contramaestre. Claro. Eso. Que eso es una forma de comprar al personal. A que alguien quiera A ser que alguien quiera ser contramaestre. contramaestre. Claro, y luego, después Soborno, está soborno. en la fase de conflicto, que se han podido jugar cartas de conflicto antes, pero también te las has podido guardar en la mano. Eso es. Eso Muy es, bien, eso muy es. Pues Bien, bien, bien. Entonces, Bien traído. voy a traer otro culo codo también, porque me hizo ver José Mari que este no es un juego de negociación, sino de yo corto, tú eliges. Pero es que a mí me parece que ahí hay un poco de negociación también, como es el Tusi Musi. El Tusi Musi es un juego en el que yo tengo 2 cartas, con una me la voy a quedar y la otra te la quedas tú, pero una de las 2 está boca abajo. Entonces, hay trazas de negociación como en los paquetes de frutos secos. Me parece que en el fondo es una negociación asimétrica. Yo estoy negociando contigo qué carta te vas a quedar. Claro, Si te, y como se juega en 4 vueltas, la primera, como la carta que está boca abajo sea muy chusta y te la lleves, luego te vas a llevar siempre las vistas. Entonces, pero de nuevo yo creo que es donde yo pongo aquí Sí, sí. el límite es que tú no me vas a decir a mí ni pío sobre qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Tú lo divides a tu criterio, calladito 100%, Ya, y pero- yo elijo a mi criterio sin tener sin tener en cuenta lo que tú me puedas decir. no, pero Lo sí, único que sé sí. es la información
visible que me estás Tiene un dando. rollo póker, igual Claro, que tiene y ahí- Pero ahí es donde hablamos, ahí es la Que negociación. no digo que no estés cerca, un poco. Sí, no, pero y yo te lo defiendo diciendo pongo que es ahí eso. negociación no reglada. Es decir, tú sabes las cartas que yo tengo a la vista en mi ramo, tú sabes las cartas, no, yo sé las cartas que tú tienes, te voy a ofrecer algo que te guste, Claro. pensando que me Yo voy a creo quedar con que lo es otro. todo lo Entonces, contrario, que es hiperestructurado. Es decir, Claro, y al final no es negociación. Claro, con tanta entonces, estructura. Es como el castillo del rey loco. A ti es lo mismo. El Bueno, ahí- maestro constructor divide. puede ser. Te ponen los precios de las cosas. ¿Está negociando contigo? ¿No? China cuando pone los precios de los contenedores, ¿está negociando contigo? O lo toma o lo deja, pero hay una ¡Claro! negociación. ¿Tú lo quieres? Aquí tiene el precio. ¿Criaturita? Puede ser. Es más, Puede es que ser, a mí me- Oye, qué Espérame. educados estamos, ¿no? Es culo codo. Puede culo codo. ser, No sé, está yo- cerca. ¿No hemos reformado esta quinta temporada o es que solo me zurráis a mí? Un poco de todo. Da igual, voy a sacar 3 chustas ahora después hablando de No, cosas. No, es que eso me ha venido a la mente. En Magic es una mecánica que tiene alguna carta. No recuerdo el nombre. Sí, Fact Factor or Fiction, Fiction. vive Dios. por ejemplo. Joder, así dos, vamos, simultáneo. Al unísono. Hombre, por favor. La duda ofende. ¿Cómo? ¿Phantom Fiction? No. Fact or Fiction. Ah, Fact or Fiction. Claro, pero son 3, ¿no? O por lo menos 3 cartas. En vez de Eran 5. Bueno, es que Divididas en dos montones. la que juega en la arena tiene 3, ¿Cómo, ¿no? cómo? Sí. Que es una azul-negra, que no recuerdo. Y eso, entonces tienes ese rollete cuando pones como 2 lotes, uno va al cementerio y el otro va a la mano, ¿no? Y tú puedes jugar Vale. con... Uno es boca arriba y otro es boca abajo. Entonces, claro, aquí es donde entras. 2 cartas o 3 cartas. Ya. Con 3 ya tienes más... Pero puede que sea full. En cambio, dos las cartas que sabes cuáles son. dos o cartas 3 buenas. que no sabes, pero lo mismo. Claro, una boca arriba que es un pepino, pero y en la otra puede haber otro pepino que puede ser la misma porque tienes 4. Claro. Entonces, con 3 cartas ya tienes esa... Pero aquí estamos jugando a Mind Games. Esto no es negociación. Claro, juegos mentales. Los mind games no son negociación. Pasando el atasco, que creo que ese fue uno de los principales puntos negros de nuestra 4ª temporada. Y si no, los trolls ya se encargarán de decirnos que tuvimos muchos más puntos negros en la 4ª temporada. Que mencionar 3 juegos, 3 porquerías, y una de ellas la destacaré porque le tengo cariño. Haciendo puntos para que me echen de la empresa, igual que si estuviéramos jugando al Grid, mencionaré el Bunny Party at Maple Valley, que es de 2021. Este también es de las gemelas Olsen, tío. No, tío, este mola un montón porque sois en un pueblo de conejitos, como si fuera la aldea del Arce, tenéis que montar una fiesta por la noche. Entonces mola un montón porque te llega gente a ayudarte a tu casa. Y lo bueno que gana el que hace la fiesta más grande y el que tiene al lado que más le haya ayudado a prepararla. Entonces es genial porque tienes, comercias tú las cartas que te van a venir bien para tu fiesta, para tu no, se las das y luego vienen los animalitos, los conejitos y los ositos a ayudarte a hacer la fiesta. Y entonces brilla a 3, porque a 3 no es que ganen 2. Brilla. A 3 es que pierde uno. Claro, tú sabes que uno va ganando, uno lleva la fiesta fetén y los otros 2 dicen, bueno, bien, y ahora, ¿quién es el que más le ayuda? Por lo tanto, el otro va sacando cada vez la fiesta mejor y los otros 2 mirándose ahí con apuñaladas para ver Oye, quién es ¿y el que más no le tiene ayuda. la carta de viene el ópera y entonces la gente sale, los conejitos salen por las ventanas No, no. saltando? Es genial. Este Kickstarter era maravilloso. Te viene además con unos imanes de conejitos y uno de ellos es el conejito fantasma. Y en las FAQ decía, oye, ¿y ese imán que viene? Decimos, no lo sabemos. Siempre que lo tiramos a la basura vuelve a salir en nuestra nevera. Madre mía. Es la maldición del cuadro del conejito fantasma. Oye, trae el desfibrilador que lo estamos perdiendo, tío. Yogi, vuelve. Pasa al siguiente, a ver si mejora. Hablando de cosas serias y que sí cumplen la regla de los 2 años. Los otros 3 también, venga. Hablando de autores fetiche, Peer Sylvester. Si Peer Sylvester tiene un juego, yo lo traigo a este podcast. Eso es así. Y tiene uno que es que coman tarta. Let them in cake. A lo María Antonieta, el todo. Juego en la Revolución Francesa. Recuerda inevitablemente al guillotín, pero mientras que en el guillotín no hay negociación, simplemente vas jugando cartas para que sea otro al que le corten la cabeza. Aquí hay mucha negociación, porque aquí hay aquí se van nombrando comités. Tú tienes 5 peones,
y tu voto de sí o no va a valer tanto pues, como los peones queden con cabeza al inicio de cada ronda. Entonces, primero hay que nombrar la cabeza del comité, luego hay que nombrar al inspector de comida, luego hay que nombrar a quien es el que usa la guillotina. Entonces, cada vez que se elige a un peón para que lo maten, hay varias votaciones a la hora de ir viendo si se mata o no se mata a ese traidor a la patria. Y hay varias maneras de escaparte. Entonces tienes muchas votaciones, mucho juego con tus votos, y los puntos de victoria no es los peones que te queden vivos, sino la cantidad de tarta que consigues quedarte. Entonces, para conseguir huir de la guillotina vas a tener que darle tarta a los demás para negociar. Pero si das demasiada, no vas a ganar. Entonces, tiene ahí ese equilibrio y con mucha votación y mucha negociación. Es un juego, bueno, rápido, ligero, no tiene más tal. Es para los grupos a los que les gusta mucho hablar y mucho discutir. Mucho más que el Hombres Lobo. ¿El Hombres Lobo es un juego de negociación? Buena pregunta. ¿Es un juego? De nuevo también con roles ocultos. Yo no digo nada. Y ahí se queda. No sé. Pues Que lo mejor es quedarte oculto por ahí y no jugar. Oh, estaba mencionado. Di que sí. Lo tenía ahí apuntado, David. Que David había hecho sus deberes. Diplomacia no regulada, negociación. Hombres Lobo y el Churchill. Qué grande eres. Sí, señor. Oh. Y esto no estaba preparado. No, David nos sorprende siempre. Y por supuesto dura mucho menos que una partida del Hombres Lobo. Y terminar por mencionar un juego viejo del maestro Nicia. No sé si es fácil encontrarlo. Yo lo conseguí en una caja pequeñita, muy maja. David acaba de ver la pantalla del ordenador y ha dicho, ostras, cierto. Quo Vadis, de 1991. Es un juego en el que tienes que llegar al Senado romano, pero el mecanismo para ascender simplemente es la votación. Hay unas casillas, hay un tablero con diversos caminos y abajo hay salas de 3 y de 5 senadores. Tú puedes en tu turno o meter un senador o ascenderlo de sala. Si lo quieres ascender, necesitas ganar la votación por la mitad simple de... la mitad. Si hay 5 necesitas 3 votos. Uno de ellos va a ser el tuyo, ¿vale? Pero convence tú ahora a los otros 4 para que te suban. Conforme vas ascendiendo de comité, de rango, vas a coger una silla más valorada, vas pillando laureles. Y esos laureles los puedes comerciar con otros, los puedes usar para sobornar y para comprar votos. El tema es que hay un momento en el que ya no se puede subir más porque los gabinetes están ocupados. Tú no puedes subir a uno si está lleno ya, si están las 3 sillas ocupadas. Antes tiene que subir uno de los de las 3 sillas. Y una vez que están arriba todos, gana el que más laureles tiene, que tenga por lo menos presencia en el de arriba. En el último asiento, en el último. ¿Y no hay patata envenenada? No hay patata envenenada, pero es que tú te puedes quedar, si tú vas apoyando a todo el mundo y nadie te vota a ti, tú no subes. Entonces, vale, tienes un montón de laureles, pero tú no has subido. Claro, tienes que estar arriba, tienes que buscar el punto medio de... Claro, si tú subes a base de tienes que apoyar a otro para que el otro después te apoye a ti, ¿no? Y es lo único que tiene el juego. El juego simplemente tiene esa votación de yo quiero subir, pues yo no dejo que subas. Sin senadores muertos no es temático. A mí me recuerda al Viva el Rey. La diferencia es que es el que se juega. Aquí es público, tú tienes tu color de senadores. Entonces tú sabes cuál está y tú sabes a quién estás votando. Entonces tienes 8 senadores, salvo que juegues con mi niño, que se los mete en la boca entera y llega. Y te quedan 7. Tenía mi niño, le quedaban 2. Tenía mi niño 1 año, estaba cogiendo. Menos mal que los senadores son gordos y no se los podía tragar. Pensaba que eran chuches y llega el jugador amarillo, nuestro amigo José, y dice, bueno, ¿y dónde está mi senador? ¿Por qué tenéis todos tantos senadores y a mí me quedan 2? Y estaba mi niño como un hámster con todos los senadores amarillos en la boca. Entonces le tengo cariño, aunque el juego es áspero. Porque, como hombre, decimos, el tacto que tiene en la boca, seguro. Te tiene que gustar la negociación meramente por la negociación. Es un vótame. Y además corre el problema que tienen... corres el riesgo de que te ocurra como en muchos otros juegos tipo Hombres Lobo, y es que es muy difícil abstraerte y hacer una partida desde cero. Entonces la gente que cae bien va a tener tendencia a que siempre se le botee para arriba, y si tú le has hecho una judiada en el Catán
en la partida anterior y ahora dices tú, ¿cómo? Que te Sí. voy a, después de que tú me hayas cerrado el camino, te voy a votar para que suba. No. Entonces, Es que si no tienes un win claro, Claro. sobre todo si hay 2 candidatos y no sabes con cuál quedarte, porque te da igual uno que otro, ahí donde entra ese factor, lo que se dice, team making, ¿no? Que tú eliges y al final entran esos factores exógenos de la partida Lo que anterior, hablábamos antes de... del come orejas, del el- pesado, que se es harto de hablar, etc. claro, y además... Elige y a tu este- novia o tu mujer para que no... Eso es. Y este... para ¿A poder tu novia dormir o en tu tu mujer cama? es la misma? ¿Cómo? No, bueno, dependiendo del caso, dependiendo del caso. Vale. Y eso. Y eso ha sido, y es un juego, ya digo, yo le tengo cariño, lo tengo en casa, ocupa muy poco en la estantería y Cada como- vez menos porque se lo come tu hijo. pero ahora ya puedes encontrar cubitos de reposición Sí. en cualquier tienda, esto Sí, es una sí. maravilla. Y eso y es un poco, si tienes que elegir un destacado, pones el Quo Vadis, porque ya digo, merece la pena un par de partidas por el hecho de cómo se puede desvestir a un juego de todo ornamento y dejarlo meramente en esa negociación, en esa votación. Ujú. Bueno, muy bien. Pues nada, hemos llegado al final del programa, ¿no? Sí. Bueno, y los haces y Pasamos ahora- a la cortinilla Venga, Desi. final. Sí, nada, yo simplemente conforme una cosa es lo que tú traes de tu casa preparado y otra cosa es lo que se te va ocurriendo y no ves dónde meterlo. Entonces, terminar un juego de negociación sin hablar del Kremlin, habiendo mencionado el Viva el Rey, los Sí. jugadores viejunos nos van a decir que Ya hablamos del Kremlin, creo, ¿no? No sé si, no sé si lo sacamos, puede ¿no? ser, yo es que... No lo sé. Pero bueno, es entrañable. Pero es lo mismo, vamos a negociar, yo quiero ser el que presida el desfile, ¿qué me das? Pues no me das nada, pues a Siberia. Entonces es un juego igual de prácticamente lo que tiene es negociación, pero con mucha más parafernalia alrededor en el sentido de que bueno, hay muchos más puestos, subir cuesta, hay 3 votaciones, Sí. creo que eran 5 desfiles, o 3 o 5 desfiles ahí en la partida. Entonces, bueno, Sí, que al se final alarga más. hubo una reedición hace poco, Eso es. con un aspecto un poco renovado. Y eso, tienes tu jerarquía en el Partido Sí. Comunista Ruso, ¿no? Y Totalmente. empiezas a subir ahí, a morir la gente por viejo, porque tiene una edad, ¿no? Exacto. Es Y entrañable. es un juego también entrañable. El Junta creo que también tenía un aspecto ahí de negociación en el sentido de que había los ministros con diferentes poder de negociación, ¿no? El presidente podía escoger y podía aceptar sobornos. Digamos que era un poquito por el rey del soborno. Que Vale. al fin y al cabo Sí, había es una un parte de intercambio negociación, de, intercambio. Sí. y era para puñaladas, ¿no? ¿Quién te iba a ser Vale. leal? Y claramente en un juego pero no un juego un juego que no ha visto reedición porque es altamente incorrecto hoy en día y nos cancelarían solo por hablar de él, que es el Mal of Horror. El Mal of Horror es uno de los primeros juegos de zombies que en vez de sacar... En la misma época, en 2005 o 2006, salieron 2 juegos de zombies Sí. muy buenos. Salieron el Zombies, que se basaba en sacar muñecos de plástico a dolor. Y en tirar dados, que eso en no es un tirar juego, dados. es una oca. Bueno, pero había miles de zombies y tú corrías para pillar la munición y conseguir escapar de los zombies. Y otro mucho más abstracto, más en la línea del terror psicológico, que era el Mal of Horror, el centro comercial del terror en Monroeville, como en la película El Día de los Muertos Vivientes. Sí, sí. Tenía 2 reglas, que es por lo que digo que nos cancelarían, que es la regla de la carne y el pescado. O sea, tú tiras 2 dados, tiras 4 dados. Los zombies van a ir a esos sitios donde has tirado los dados y luego además... Regla de carne y pescado. Uno van donde más carne hay, donde más jugadores hay. Regla del pescado, donde más chicas hay. Y la explicación del reglamento es porque las mujeres son mucho más ruidosas. Vaya tela. Tiene una pegatina la Totalmente. portada que pone Explicit Play and Fan, entre comillas, Content. Sí, sí. Entonces es muy temático, es muy de las películas de los 80 de zombies, pero Hombre. hoy en día, si quieres explicarlo, seguramente llevar un párrafo grande diciendo entended que... El es grito un- de la chica era un clásico de las Exacto. películas de terror y de que serie es un B. tópico, no queremos decir, las mujeres son más de válida, etcétera. Por supuesto, además había puntuaciones diferentes entre los muñecos que tú llevabas. Pero había un momento entre todo, porque tú te ibas escondiendo por un centro comercial y los zombies no podían entrar salvo que hubiera un muñeco más que gente había dentro. Entonces, pues ibas tratando, pues eso, de no separar el grupo, que todo jugador de rol o aficionado al cine de terror sabe que una vez que se separa el grupo, estás muerto. El parking no lo puedes defender, pero el parking es donde encuentras el equipo. Es donde encuentras las armas, es donde encuentras las cosas que te permiten aguantar más tiempo en la partida. Y una vez que vas, sacas 3 cartas.
una te la quedas, otra la descartas y la tercera eliges a quién se la das. Y ahí es donde entra la negociación. Y hay negociación muy dura. Y ahí mi mujer estuvo sin hablarme una semana y todavía siempre que hablo del juego me lo recuerda. Y no me diste la carta. No, porque una cosa es que seamos novios, otra cosa es que te dé la carta. Dice, me da igual. Si tu novia es la primera vez que juega esto, me tienes que dar la carta. No, es que Pablo me iba a salvar. Si no me quedaba sin muñeco, me da igual Pablo. O sea, es que además los Pablos estáis en todos los lados. Somos poco originales. Me da igual que me la tenías que dar a mí. Luego me comieron a mí. Ya, porque es un juego de zombies y los zombies te comen. Pues, y eso es lo que no quería. Entonces, total, que todavía tenemos discusiones en ese juego con negociación, pero una negociación muy encarnizada porque tienes poco que dar a cambio y rompe amistades. Muy encarnizada de la carne que te comen los zombies, Exacto. básicamente. Bien. Muy bien. Mira, David. David, ¿tiene alguno? Bueno, tengo uno muy breve por cuestión de tiempo y que no lo he mencionado porque no lo he podido probar, lo estuve estudiando, creo que a lo mejor hasta me he saltado la norma, pero lo sacaron en castellano también hace relativamente poco, se llama El Dilema del Rey, de King's Dilemma, y es única y exclusivamente, se están jugando única vez decisiones que tiene que tomar el rey y básicamente creo que los jugadores votan. Y se está continuamente votando y el juego pues básicamente es la comedura de oído porque las decisiones afectan al estado del reino, pero cada uno puede tener sus propios objetivos secretos y ocultos y se permite también la opción del soborno y es todo un poco basado en ese juego de ver cómo engañar a los demás, ¿no? Un poco está inspirado mucho en un poco lo del meñique, ¿no? De Juego de Tronos. Los pajarillos y demás. Y bueno, el juego pues tiene muy buena pinta. También tiene en modo Legacy, campaña y obviamente pues está muy basado en esa idea. Y pues, creo que es recomendable, pero no lo he podido probar. Acabamos de ganar a Bitlúdica, que decían aquellos de truñacos, juegazos, te los analizamos después de una partida. Ya los analizamos sin partida. Los recomendamos sin partida. Sin partida. Qué grandes. Ya después de eso, nadie puede igualarnos. Pues nada, vamos a dejar el programa en todo lo alto, como no, y antes de irnos, pues simplemente recordar fórmulas de contacto, ¿no? Sabéis que os podéis mandar correo en 3alcubo@tecnologería.com. Tenemos un formulario en la web de asjm.es también, donde podéis mandarnos vuestros audios en tecnologería.com. Y en el grupo de Telegram de 3 al Cubo, de Podcast 3 al Cubo, nos podéis buscar así. También con el número 3, Exacto. Y si no, como siempre, pues en Twitter, en @sjm_es o en @tecnologería. Así que nada, yo creo que es momento de irnos porque tenemos unas cuantas cajas sorpresas que abrir. Maravilloso. Yo iba a preguntar si este del Dilema del Rey lo saca maldito por esperar si va a salir en la caja sorpresa. Los mismos salen, no lo sé. Oye, Es un dilema. más trade. Eso para otro día. Bueno, a ver qué pasa. Señores, un placer. Saludos a todos. Adiós. Tú en la 4ª temporada hiciste lo que te salió del ciruelo, nos hiciste a quedar a todos fatal, los juegos que habíamos preparado no servían para nada, y luego pues nada, arreada ahí luego con el tema que se me ha ocurrido a mí hablar. Yo he plantado ciruelos en casa. ¿De qué estamos hablando? ¿De plantar qué? Nada. Pues mira, ya tienes frase para el postcrédito. La escena postcrédito antes de tener el producto principal. Claro que sí, esto es maravilloso. Es que la escena postcrédito sale de esos momentos que dice David que tú no quieres tener. Todos los podcasts tienen media hora así de chumineo, de tal, de hablar de bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar. Y luego es donde salen las gemas, las tomas falsas.